Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es María Cecilia Chevalier. Disculpen un poquito la demora, estaba errado en mi nombre, lo había puesto mal. Bueno, hoy vamos a hablar un poco del bambú, bueno, un poco bastante en realidad, porque tengo ahí una presentación. Mi intención es que en un principio, bueno, me voy a presentar yo, obviamente. Después les voy a hablar del bambú desde un lado teórico, tratando de hacerlo lo más dinámico posible. Si yo llego a ir muy rápido, bueno, me escriben, ya que no los puedo ni ver ni nada, escríbanme. Digamos, yo a veces como que me entro a acelerar un poco, cualquier consulta me marcan. Y bueno, vamos a ver un poco de teoría del bambú, de sus aplicaciones, de las máquinas y herramientas que se utilizan. Y después ya al finalizar les mostraré cómo realizar. En realidad, mi intención, lo del perchero en realidad es como una excusa para mostrarles un poco de, bueno, de cómo trabajar el bambú de manera capaz más artesanal, digamos, ¿no? Tal vez no tan industrializada, por el tipo de maquinaria que tal vez cada uno pueda llegar a tener, ¿no? Es un poco la excusa para mostrar los diferentes tipos de acabados que se le pueden trabajar al bambú y las complejidades que tiene también a la hora de utilizar máquinas y herramientas, ya que, bueno, el bambú, una de las primeras complejidades que tiene capaz es el hecho de que es un cilindro, ¿sí? En el bambú se trabaja todo lo que son maquinaria y herramientas eh, de madera, ¿sí? Entonces, todo lo que son las máquinas y herramientas para madera, piensen que están diseñadas, ¿sí? Para justamente trabajar en placas, ¿sí? Placas o varillas, ¿sí? O vigas, digamos, pero bueno, todo es más bien plano, nada cilíndrico. Entonces, bueno, una de las primeras complicaciones que tal vez uno recibe con el bambú es esta cuestión, ¿no? De que es una pieza cilíndrica y además de ser cilíndrica, que no es uniforme, ¿sí? Digamos, el bambú, si bien tal vez uno cuando mira imágenes parece que todo es como del mismo diámetro, del mismo espesor, no, para nada. Digamos, todas las cañas son distintas y hasta una misma caña, en su largo, digamos, va variando también su diámetro. Así que bueno, eso por eso complejiza un poco, digamos, el sistema para construir y fabricar piezas, ¿no? Pero bueno, los diseñadores lo que siempre tratamos es de justamente a todas las complejidades encontrarle una ventaja. Yo no sé acá si me estaré cruzando, medio difícil esto de no poder ver ninguna cara y no conocer a nadie, todo ser tan distante, no sé qué tantos serán, si hay diseñadores industriales o diseñadores o arquitectos o algo similar. Bueno, si quieren después háganmelo saber, como también un poco por el vocabulario tal vez que yo voy ingresando. Yo voy a relacionar mucho lo que es el bambú con la madera, ¿sí? Porque, bueno, justamente se asemejan muchísimo en sus propiedades. Así que, bueno, tal vez si yo a hablar muy técnico, no creo, pero si yo a hablar muy técnico, me avisan. Bueno, en un principio voy a compartir pantalla, ¿sí? Les voy a mostrar una presentación para, bueno, esto de que les comentaba eh, de ver la parte teórica, ¿sí? No se asusten que parecen que son muchas filminas, pero en realidad eh, hay algunas que las podremos saltear un poquito y que son ejemplos, ¿sí? De lo que es el bambú. Bueno, el bambú, es lo que siempre se considera y se le dice, ¿no? La madera del futuro. Eh, hay como hay un gran tema, ¿no? Con el bambú. Yo trabajo el bambú, soy diseñador industrial, me recibí en la UBA en el 2012 y en el 2010 hice un workshop ahí en el Centro Metropolitano de Diseño. En aquel momento el Centro Metropolitano de Diseño, la verdad que tenía proyectos y workshops muy, muy interesantes. Digo en ese momento porque ahora medio como que tal vez no tiene tanta movida, pero bueno, para los diseñadores la verdad que ese lugar siempre fue como clave. Y ahí, bueno, a partir de un workshop que se hizo, que había que realizar un prototipo, me entusiasmé muchísimo con el bambú, sobre todo porque, bueno, ya me estaba por recibir y me interesaba empezar a meterme en algún proyecto y también siempre me interesó el hecho de trabajar de manera independiente. Si bien soy diseñador industrial, las cuestiones tan de fábrica, la verdad que nunca me llamaron mucho la atención y siempre me interesó muchísimo lo que es lo medioambiental, ¿no? Y el bambú tiene eso, ¿no? O sea, ahora vamos a ir viendo de por qué la sustentabilidad, por qué es un material tan sustentable.
Bueno, un poco de contarles de mi trayectoria brevemente, fue de ahí que yo arranqué con el bambú, por eso digo más o menos son hace sí, 11 años, que en un principio, bueno, empecé explorándolo, la verdad que lo exploré muchísimo, después les voy a mostrar un par de fotos, y después de toda esa exploración empecé a hacer diferentes tipos de, ay, perdón, que me apareció esto, que quería ver, oh, perdón, pero no puedo sacar el chat, ahí está. Bueno, a través de las diferentes exploraciones fui realizando diferentes tipos de productos, ¿sí? También en su momento tuve la suerte que la facultad, ahí en la UBO en ese año, en la cátedra Rondina, nos ofrecieron hacer a toda la cátedra un proyecto que era que había que hacer un vehículo a tracción a través de un taladro, ¿no? Que fue la verdad que fue muy divertido y era grupal y bueno, yo aproveché para explorar al 100% el bambú. Tenía un grupo de compañeros que, bueno, los exprimí pobres porque les dije, bueno, yo quiero realmente explorarlo, así que los volví locos, realmente los volví locos. Y bueno, y después seguí trabajando el bambú, lo seguí explorando, después quedé más de manera independiente porque, bueno, la verdad que el tema del bambú con mis compañeros diseñadores, ¿no? Todos le veían ciertas dificultades, porque bueno, la verdad que tiene ciertas dificultades en lo que es la producción. Y lo que tiene el bambú es, si bien ahora, por suerte, y cada vez más se está poniendo en nuestras vidas, digamos, eh, tiene capaz la desventaja muy grande acá, sobre todo en nuestro país, de dos cosas. Por un lado, faltan máquinas y herramientas específicas, digamos, para trabajar el bambú que existen, ¿sí? Pero estarían faltando. Y por otro lado, como la mala prensa que tiene, ¿no? El bambú, porque si bien ahora hay mucha información y se está hablando de la importancia del bambú, ¿no? A diferencia con la madera, digo la mala prensa del bambú porque la terminación, el acabado, como siempre se la consideró y se le llama, ¿no? La madera de los pobres, es muy difícil poderla como ubicar, ¿no? En un buen mobiliario o en un buen producto, más con lo que conlleva, digamos, de mano de obra, después tener, digamos, como la ganancia que realmente eso se tiene que cobrar, ¿no? Digamos, el producto final, eh, entre la mano de obra, si bien tal vez el material es económico, pero la mano de obra es bastante compleja, ¿sí? Muy compleja, lleva mano de obra, y entonces es bastante difícil poder equiparar, digamos, esas cuestiones porque lamentablemente por esta mala prensa que hay, la gente todavía no sabe valorar realmente, digamos, al bambú y tal vez ven una caña y como, bueno, dicen, bueno, es una caña, la dobló, la cortó y la pegó y ya está y la armó. No, en realidad no, ¿no? Digamos, hay todo un trabajo atrás. Eh, por eso digo que también tiene como ciertas complejidades y por eso en aquel momento mis compañeros como que mucho no se coparon en su momento porque decían que, bueno, era un proyecto muy a largo plazo y bueno, la verdad que terminé quedando yo, era como era yo la loca del bambú, digamos, que yo seguía perseverante diciendo que, bueno, que para mí realmente esto es realmente un material importante para todos nosotros y que es realmente importante para explorarlo y trabajarlo y nosotros como diseñadores o como arquitectos o artistas, no sé, lo que haya en el grupo. Eh, bueno, eso es un poco de mi historia. Después yo trabajé, hice bicicletas también, bicicletas, no sé si entraron en la web. En la web igual, la verdad que no está casi nada actualizada. No tengo tiempo porque todo lo hago yo, realmente lo hago todo muy a pulmón. Encima tengo dos hijos chicos y también mis hijos chicos los crío realmente casi todo yo. Mi marido trabaja mucho, así que bueno, realmente es complicado, pero bueno, acá estamos. Me gusta también mucho la docencia, que hace muchos años yo ya estoy ahí dando clases en la Universidad de Palermo, en el área de diseño industrial. La verdad que me gusta mucho enseñar y bueno, y sobre todo también poder explicar, digamos, ¿no? Esto de lo que es el bambú y lo que más amo, ¿no? O sea, diseñar y el bambú. Así que bueno, entre idas y venidas he trabajado mucho el bambú, por eso le decía que hice bicicletas sin pedales, estuve en la exposición, que fue bastante complicado, pero bueno, ahí estuvimos. Y después lo seguí trabajando, también trabajé haciendo tablas, ahora les voy a contar las desventajas o las ventajas que puede llegar a tener el hecho de transformar el bambú en tablas, ¿sí?
Bueno, hice de todo y ahora me dedico más a lo que es mobiliario y bueno, y formas tal vez más básicas, digamos. Mobiliario mucho para niños, también un poco porque, bueno, al tener niños uno empieza a ver las necesidades que presentan y al tener el modelo ahí uno puede estar haciendo la comprobación capaz, ¿no? Y uno se inspira más. Eh, y también lo que empecé a hacer es combinar, ¿no? Combinar el bambú con otras maderas, combinar el bambú con otros materiales, que me parece que también es bastante acertado a la hora de pensar un proyecto en bambú, ¿no? Por estas complejidades que tal vez por esto les comentaba, ¿no? De cómo transformar el bambú. Y por otro, también el bambú lo que tiene es que tenemos una muy alta competencia en la industria, ¿no? Bueno, de la industria china, digamos, que bueno, que vienen desarrollando el bambú hace muchos años, y la verdad que bueno, tal vez pueden hacer productos más rápido, por eso les decía lo de la mano de obra, ¿no? Tal vez pueden hacer productos muchísimo más rápidos, entonces los productos terminan siendo eh, más económicos que todos los que tiene que vender uno, ¿no? Por eso también es tan importante el tema bueno, que la sociedad empiece a valorizar lo que uno produce, lo que uno hace y demás. Bueno, el bambú, lo que tenemos de muy grande ventaja, ¿no? Del bambú acá en la Argentina, no sé si todos serán de acá de la Argentina o no, eh, pero bueno, nosotros acá en el país tenemos justamente plantaciones y muchas plantaciones de bambú y todo tipo de bambú, ¿sí? Todo tipo de bambú, me refiero a bambúes tanto diámetros que pueden ser desde los 5, ¿sí? 5, 7, 10, 12, ¿sí? Y con paredes también, paredes podría ser el espesor, ¿sí? Lo que ustedes ven acá, ¿sí? Esto es lo que se le llama la pared, el espesor del bambú. También, digamos, eh, se pueden conseguir cañas, digamos, con 1 centímetro de espesor, que en realidad estas cañas de 1 centímetro de espesor son las que van a ser necesarias, ¿sí? Para poder transformar en tablas, ¿sí? Las que son más finas obviamente no, porque te quedas sin material. Yo acá tengo una, ¿no? Esta, ¿ven? Que estas, ¿ven que son? Realmente tienen mucho espesor. Miren mi dedo, mi uña, ¿no? Tienen mucho espesor. Eh, lo que sí, bueno, lo que les decía, ¿no? Todas las cañas son distintas. Esta ya yo ahora la estoy tocando y me doy cuenta que es muy diferente a la que yo puedo llegar a tener, por ejemplo, lo voy a ir mostrando. Esperen. Acá, ¿sí? Esta que son un corte. Eh, Igual esto, digamos, yo se lo estoy explicando y entiendo que es difícil que ustedes lo puedan ver tal vez por la cámara, ¿no? Yo lo que les diría es, si ustedes realmente quieren interiorizarse mucho en el bambú, lo más recomendable, obviamente, es acercarse a un proveedor y poderlos tocar y sentir, ¿sí? Yo siempre insisto muchísimo, sobre todo en mis clases con mis alumnos, insisto mucho en la importancia que son los sentidos, ¿no? En los materiales, porque simplemente al tacto uno se puede dar cuenta también de este bambú para qué me puede llegar a servir, ¿sí? ¿Por qué les digo? Porque esto está muchísimo más compacto, ¿sí? Digamos, las fibras. Piensen que las fibras en estos bambús, que ustedes sí la ven, ¿no? Más de cerca, ¿sí? Las fibras están todas puestas, ¿sí? Todas longitudinalmente, ¿sí? Esto me ayuda muchísimo justamente a que el bambú pueda ser flexible y poderlo curvar. Pero bueno, acá están muchísimo más compactas que capaz en esta no están tan compactas, ¿sí? Entonces este bambú lo que va a tender a astillarse muchísimo más que capaz ¿sí? Y esto es una cuestión simplemente de, o el tipo de especie, ¿sí? El tipo de especie de árbol, de bambú, o también tiene que ver, bueno, con en el momento en el que creció el bambú, si tuvo más o menos agua, ¿sí? Por eso es tan similar a las maderas, ¿sí? Como por ejemplo puede ser la madera de pino, que estamos tan acostumbrados a ver y a trabajar. El pino, por ejemplo, la madera de pino no es igual en todos lados, ¿sí? Porque, bueno, obviamente cuanto más humedad reciba, más rápido va a crecer, entonces esa madera cuanto más rápido crece también, más blanda va a ser, ¿sí? Porque menos compacta las fibras va a tener, y bueno, con el bambú sucede más o menos lo mismo. Pero no quiere decir que yo que lo tengo así más poroso y que se astille más, no lo puedo utilizar para cualquier otra cosa. Igual lo puedo trabajar eh, para hacer, hay placas, ¿no? Tablas, pero se va a astillar más y si no lo puedo utilizar para cualquier otra cosa, ¿no? Obviamente. El bambú lo que tiene que es extremadamente resistente, ¿sí? Bueno, lo principal para empezar a hablar del bambú, ¿qué vamos a decir? Que bueno, justamente el bambú, que siempre se lo considera una madera,
no es una madera, ¿sí? Porque no es un árbol, ¿sí? Como dice ahí, justamente está clasificado dentro de la familia de las bueno, Bambuseaces, ¿no? Pertenecientes justamente, lo más importante es saber que es una gramínea, ¿sí? O sea que no es un árbol, sino muchos le llaman el pasto gigante, ¿sí? Eh, y al no ser un árbol, justamente no va a estar trabajando igual que un árbol cuando crece, ¿sí? Pero sí lo que tiene, justamente de importante el bambú, es que tiene las propiedades y las características, ¿sí? De una madera dura, ¿sí? Nosotros tenemos maderas duras y maderas blandas. Las maderas blandas van a ser, por eso como les nombraba, el pino, ¿sí? Que están tan acostumbrados a ver, que es el más económico, la madera de eucalipto también, que es bastante común, ¿sí? Utilizada. Esas son maderas blandas, ¿sí? Ahora, las maderas duras, como por ejemplo son el lapacho, el quebracho, madera durísima, ¿sí? Bueno, lo que tiene el bambú es que se puede comparar con esas maderas duras. O sea, esas maderas duras lo que tienen es que, bueno, son justo muchísimo más resistentes que las maderas blandas, ¿sí? Tienen mejor tipo de acabado. Cuando uno las lija, esto que les decía, no se va a, las maderas duras casi no se astillan, ¿sí? Eh, bueno, va a ofrecer mayor resistencia y también va a tener otro tipo de acabado superficial, ¿sí? La terminación superficial de una madera dura, como puede ser, por ejemplo, que les decía, un lapacho, un cedro, tienen otro tipo de acabado que no lo va a llegar a tener, por ejemplo, un pino, ¿sí? Eh, pero capaz la ventaja que tienen las maderas blandas es que se pueden trabajar de manera más fácil con las herramientas, ¿sí? Justamente hacer blando, uno lo puede cortar más fácilmente. Con el bambú sucede lo mismo, ¿sí? El bambú tiene esa ventaja que dentro de todo, igual dependiendo también el grado de qué tan seco esté el bambú, es, si uno lo usa como yo tengo acá, la sierra sin fin, ¿sí? No sé si conocerán la sierra sin fin, que es la sierra clásica de carnicero, ¿sí? Donde nos cortan el costillar. Bueno, esa sierra sin fin, la verdad que es como el ABC de cualquier tipo, para trabajar madera o para bambú también. A mí, bueno, yo corto todo en esa. Eh, Se corta bastante fácil, ¿no? Digamos, la caña. La única complejidad que tiene, o con una caladora también se puede cortar, con la caladora, no sé, esta, por ejemplo, ¿sí? La caladora, una caladora de mano, ¿sí? Se puede cortar. Eh, las únicas partes que sí se comporta como madera dura y que es realmente difícil es donde están los nudos, ¿sí? Esto justamente, ven todo esto que tiene acá, ¿sí? Esto se le llama nudo, ¿sí? Los nudos lo que tienen es que son muy duros, ¿sí? Y dependiendo de la especie, tiene los nudos muchísimo más próximos, acá bueno, yo se ve que se lo corté, tienen los nudos muchísimo más próximos o muchísimo más lejos, ¿sí? Dependiendo para qué uno lo vaya a utilizar, va a necesitar que los nudos sean más próximos o más lejanos, ¿sí? Yo normalmente cuando trabajaba que quise intentar de curvar mucho el bambú por esta flexibilidad, me convenía que los nudos estuviesen alejados, porque el tema de los nudos, como suele también suceder en la madera, ¿sí? Ustedes piensen que justamente en este bambú, que no es invasor, ahora vamos a ver los bambúes invasores y no invasores, que no es invasor, tiene justamente las fibras, como les decía, ¿sí? Paralelas longitudinalmente. Acá en el nudo, como que se entremezclan, ¿sí? Entonces por eso es tan duro y tan resistente. O sea, tiene la ventaja de esto de que es muy duro y muy resistente, ¿sí? Esta parte, eh, pero bueno, y se hace difícil para cortar, ¿sí? Pero bueno, a veces se necesita o a veces no, no sé, dependiendo, ¿no? Pero es lo que hace a la, digamos, eh, a la resistencia del bambú, ¿no? No va a resistir lo mismo. Si yo utilizo este, ¿sí? Que no tiene ningún nudo, no va a resistir lo mismo que este que tiene nudo, o capaz que algún otro, ahora justo no tengo a mano, de que tenga los nudos muchísimo más próximos, ¿sí? Yo igual normalmente las cañas que tienen los nudos muy próximos no los utilizo porque además se deforman mucho, o sea, con el nudo tan próximo suelen deformarse mucho, ¿sí? Uno no logra, ¿no? Que sean tan paralelas, ¿sí? Tan bien, tan cilíndricas, ¿sí? Entonces, la verdad que no me convienen para lo que yo realizo, ¿no? Para lo que yo hago. Bueno, hablando un poco de la planta en sí, esto que les decía, ¿sí? Que bueno, principalmente es saber que no es madera, ¿sí? Si bien se la compara con la madera, no es madera. El sistema es rizomas, ahora lo vamos a ver, les voy a mostrar para que quede un poquito más claro, ¿sí? Bueno, este es el bambú, ¿sí? Acá todo a lo largo. Piensen que el bambú lo que tiene, por eso hablando de, en comparación con la madera,
como materia prima la podemos comparar con la madera, como planta no, ¿sí? Porque, bueno, por esto que estamos diciendo que uno es un árbol y el otro es una gramínea. Em, lo que tiene el bambú es que crece, piensen que el bambú a los 4 años, ¿sí? Esto es como importantísimo, ¿sí? Del bambú. O sea, a los 4 años el bambú, dependiendo, ¿no? El tipo de especie de bambú, algunos son a los 4, otros a los 6, también dependiendo del clima, ya se lo puede cosechar, ¿sí? Y lo que tiene de tan rico el bambú es que, como ven acá, ¿sí? El bambú crece a través de estos rizomas, ¿sí? Estos se llaman rizomas. Este rizoma lo que tiene es que cuando yo voy a cosechar el bambú, que yo lo corto, ¿sí? Obviamente que, bueno, igual aquella gente que se encarga de talar, de cosechar, digamos, el bambú, saben que tiene que ser en un determinado momento, ¿sí? A una determinada distancia, justamente para que no se seque el bambú, pero bueno, a nosotros lo que más nos interesa saber es que uno al cortarlo, ¿sí? Uno va a utilizar todo el resto de la caña, y esto va a volver a crecer, ¿sí? Digamos, eso por eso es la gran diferencia que tiene con la madera, ¿sí? ¿Por qué? Porque la madera, un árbol, si nosotros estamos justamente comparando con un árbol de madera dura, el árbol de madera dura, ¿qué va a suceder? Una vez que yo lo cosecho, lo corto, chao, perdí el árbol, ¿sí? Y no solamente perdí ese árbol que se muere, sino que obviamente todos los que voy talando se van a ir muriendo, entonces no solamente pierdo esa especie de árbol, sino que además también voy a modificar todo el ambiente, ¿sí? Porque justamente por eso se generan las inundaciones o se generan las erosiones de los suelos, ¿sí? Entonces el bambú justamente, al permanecer este rizoma, esas cuestiones y esos cambios en el suelo no los permite, ¿sí? Porque bueno, sigue absorbiendo, sigue generando y sigue creciendo, ¿sí? Siempre y cuando sea, bueno, por eso les digo, el corte como corresponde, ¿no? Por eso cuando uno habla de sustentabilidad, uno no es que está diciendo, ay, bueno, yo utilizo el bambú, así que soy resustentable. No, la verdad que no, mentira. O sea, soy sustentable y puedo ser de diseño positivo, como se dice hoy, desde el momento en que realmente yo sé que esta caña fue bien cortada, ¿sí? En el momento indicado y que permitió que el rizoma pudiese seguir creciendo. Soy sustentable en el momento en el cual esto, en el transporte, no se utilizaron camiones que contaminaban todo el ambiente, ¿sí? Que las personas que fueron también a trabajar fue un trabajo bien pago también y bien también tratado ergonómicamente, ¿no? No que a las personas las pongo a cortar, a cortar, a cortar y tal vez se estropean toda la espalda, digamos, bueno, digamos, tiene que haber un equilibrio en todo, ¿no? No sé qué tanto habrán escuchado ustedes hablar de la sustentabilidad, pero cuando uno habla de la sustentabilidad no es que solamente habla de un material sustentable, ¿sí? Sino de toda una cadena, que vendría a ser, bueno, justamente, ¿no? El material, bueno, lo económico también y lo social, ¿sí? Digamos, todo tiene que estar equilibrado. Bueno, volviendo un poco a lo que es la planta en sí, esto que les hablaba de los rizomas, ¿sí? Esto de que les decía que hay bambú invasores y no invasores, ¿sí? El bambú invasor es el bambú que normalmente uno ve mucho en las quintas, ¿sí? En los campos grandes, ¿sí? Donde ve que se genera todo ese matorral, digamos, de bambú, por cómo crece también por debajo de la tierra. Y si no, está justamente que el invasor, esto que les decía, el invasor, las fibras las tiene diferentes, ¿sí? Las fibras se entrelazan, es diferente al no invasor, que al no invasor lo que hace es que las fibras son todas paralelas y longitudinales, ¿sí? Bueno, en cuanto a las diferentes partes de la planta del bambú, yo puse esas imágenes en realidad porque de una caña se utiliza todo, ¿sí? Capaz por esto que yo les decía, nosotros capaz corremos con desventaja porque no hay mercado justamente de que aproveche, digamos, toda la caña, ¿sí? Hay muy poco mercado de lo que es el bambú y trabajar el bambú. Por suerte, igual cada día hay más gente interesada, ¿sí? A mí cada vez me preguntan más, digamos, por el bambú. Eh, bueno, y por lo que tiene interesante es esto, ¿no? Que en realidad se puede aprovechar todo, ¿sí? Se aprovecha desde el rizoma, si el rizoma se secó o algo sucedió, el rizoma, bueno, se puede utilizar, normalmente igual el rizoma se suele utilizar más para cuestiones o alimenticias, ¿sí? Que el rizoma, hay algunos rizomas que se pueden comer, no todos, ¿sí? No todos los bambúes se pueden comer. Eh, bueno, se utiliza para comer y también para generar artesanías, por ejemplo. Después tenemos esto, la parte de los 3 metros, ¿sí? Que dice cepa. Piensen que esto no se los había dicho, que
el bambú por día, dependiendo del tipo de bambú, dependiendo del tipo de especie, dependiendo del lugar, puede llegar a crecer hasta de 20, ¿sí?, a 1 metro por día, ¿sí? O sea, realmente es exagerado lo que puede llegar a crecer el bambú, ¿sí? Y puede llegar a crecer hasta los 30 metros, ¿sí? Realmente es mucho. O sea, piensen que es toda una vara de 30 metros, si realmente se puede aprovechar, ¿no? Se puede aprovechar todo, ¿sí? Pero la gran diferencia, esto que les decía, ¿sí? Que va a ir cambiando, como está justamente en este gráfico, ¿sí? El bambú va a ir cambiando. ¿Cambiando en qué me refiero? Si bien el bambú cuando crece, ¿sí?, crece ya casi con este diámetro, ¿sí? Se puede llegar a agrandar un poquitito, pero en realidad con el diámetro que nace es con el diámetro que se queda, no es como el tronco, ¿sí?, que nosotros estamos acostumbrados a que el tronco va generando todos esos anillos, ¿sí?, y se va ensanchando. No, el bambú no, el bambú es, si tengo un bambú fino, por ejemplo, bueno, yo había agarrado todos los bambú y ahora no encuentro ninguno. Por acá tengo los aritos de bambú, por ejemplo, tengo estos aritos de bambú. Ay, ¿dónde dejé los? Acá. Ay, acá la máquina. Bueno, tenemos esto, ¿sí? Este bambú nació así y ya quedó así, ¿sí? Después tenemos este bambú que es así de grande, ¿sí? Bueno, lo que tiene el bambú es que va a cambiar, ¿sí?, a lo largo de la caña. Yo normalmente de la caña suelo utilizar los 3 metros de abajo, ¿sí?, lo que dice justamente la cepa, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente estos 3 metros suele ser la parte que tiene la pared, ¿sí?, el espesor más ancho, ¿sí? Después, a lo largo, ¿sí?, a medida que va creciendo, el espesor va disminuyendo de la caña, ¿sí? Y como muestra ahí también los nudos se van alejando, ¿sí? Capaz lo que yo a veces tenía de contra cuando compraba el material, sobre todo para flexibilizar, ¿sí?, que utilizaba justamente esta parte de abajo, ¿sí?, como es este, ¿sí?, para obtener mucho espesor, porque no siempre vienen de mucho espesor, no siempre se consiguen, ¿sí? Las otras son más clásicas, pero de mucho espesor a veces es o suele ser todavía un poco más complejo, que siempre se utiliza esos 3 metros de abajo. Sucedía esto, ¿no? De que tal vez venía con muchos nudos, pero bueno, se va consiguiendo, digamos, tal vez con nudos un poquito más alejados. Bueno, y a medida que va creciendo, los nudos se van alejando y la pared se va afinando un poco, ¿sí? Y se puede también ir disminuyendo un poco el diámetro, ¿sí?, del bambú. Por eso tal vez a nosotros los diseñadores industriales, que uno quiere industrializar todo, ¿sí? Si uno quiere trabajar con el bambú así de manera natural, es bastante complejo y conlleva al final a un trabajo más artesanal por estas cuestiones, ¿sí? De que cada caña, es lo que les decía al principio, ¿sí?, cada caña es diferente, y en la misma caña que te vaya cambiando el diámetro, yo por ejemplo cuando hacía bicicletas, la verdad que era dificilísimo, ¿sí? O sea, tenía un trabajo artesanal muy duro, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, justamente tenía que marcar caña por caña, ¿sí?, para generar el corte, porque todas las cañas eran distintas y hasta en la misma caña presentaba ciertas diferencias, ¿sí? Que nada, igual las diferencias son de, no sé, decirles de 1 centímetro, ¿sí? Hablando de planta, no es nada. Hablando tal vez de cuando uno va a generar un producto, es muchísimo, ¿sí? Porque 1 centímetro, ya el agujero que hiciste, en 1 centímetro se te corrió. Más, por ejemplo, como es en una bicicleta, que en una bicicleta que estás tratando de hacer el equilibrio, y la verdad que sí, o sea, medio milímetro y ya te cambió todo. Ya el manubrio tal vez no te coincide, ¿sí? O sea, la verdad que es bastante complejo en ese sentido. Bueno, en sí se utilizan todas las partes de bambú, ¿sí? Eso es lo que tiene de bueno el bambú, ¿sí? Este tipo de productos, ¿sí?, es lo que también ahora está muy de moda, ¿no? O los platos, ¿sí? Muchas veces también estos platos se utilizan con la fibra restante, ¿sí?, del bambú cuando uno hace tablas, ¿sí? Porque cuando uno hace tablas hay muchísimo desperdicio de bambú, ¿sí? Bueno, y después también están como muestro ahí, ¿no? Digamos, este tipo de productos, ¿sí?, que es como un entrelazado, ¿sí?, que se asemeja mucho a lo que también ahora está de moda, que es el ratán, ¿no? Se asemeja mucho, y se utiliza sobre todo también justamente las partes de arriba, por esto que les decía, ¿no? La parte de arriba, al tener los nudos más lejos, se empieza a convertir más flexible, ¿sí? Entonces es más fácil como descascararla, ¿sí? Y obtener esas tiras de bambú. Eh, uy, esperen, que no sé qué toqué. Bueno, no importa.
Bueno, la planta en sí, ahí como que les muestro esto que yo les hablaba de los nudos, ¿sí? Esto de los nudos, ven que están muy próximos. Igual hay especies que tienen los nudos más lejos. Y lo que tiene la caña también de interesante es que la caña, normalmente, igual todo depende de la especie, ¿sí? Hay cañas que son así como se ve en esta foto, que son muy verdes. Hay cañas que son más amarillas, más marrones, ¿sí? Bueno, hay cañas de diferentes colores, pero lo que tienen estas cañas es que el verde, ese se va, ¿sí? O sea, uno normalmente siempre quiere ese verde, pero lamentablemente el verde ese no queda, ¿sí? Se va yendo con el tiempo, a medida que se va secando la caña, se va perdiendo, ¿sí? Bueno, esto es lo del rizoma, lo de que les hablaba, ¿sí? No voy a entrar tan en detalle con el rizoma, los culmos y demás, eh, porque bueno, no creo que venga el caso. Estos son esto me parece como que es interesante, ¿no? Estas son cuestiones, son experimentos que se han hecho, ¿sí? Por esto de que les decía, ¿no? Que el bambú justamente, como ya nace, ¿sí? O sea, empieza a crecer con un diámetro determinado, lo que se ha explorado es hacer a un tipo de molde para que el bambú tome esa forma y siga creciendo con esa forma. Y los experimentos han hecho que sí se puede lograr, ¿sí? Fíjense que, bueno, se ha podido lograr, digamos, que, bueno, que el bambú vaya copiando, digamos, la matriz, ¿sí? Eh, que ellos son detalles como interesantes. Bueno, esto es lo que hablábamos del bambú invasor y del no invasor, ¿sí? Después un poco de la propagación, no sé si haya alguien interesado, a mí a veces me han escrito también consultándome un poco de cómo es la propagación. Yo la verdad que en ese campo mucho no me interiorizo, ¿sí? A mí me interesa más que ya me venga el bambú y saber que, bueno, que fue bien cosechado y bien todo ese proceso, digamos, pero lo que es la propagación, bueno, es como dice ahí, ¿no? Por semilla sexual, por cortes de rizoma, ¿sí? Por corte de culmo, el ácodo. Eh, en cuanto a lo que es la planta en sí, si alguien tiene interés de hacer plantaciones, yo sé que por el dorado bambú es uno de los que, bueno, siempre en respecto a eso, porque ellos tienen campos ahí en Misiones. Normalmente ahora vamos a ver, bueno, Misiones se da mucho el bambú justamente porque es una zona muy húmeda, ¿sí? Y el bambú necesita esa humedad, más bien así tropical. Uy, ¿se me escucha bien? Porque me acaba de surgir que es de conexión inestable. No sé si están escribiendo en el chat o algo. Bueno, no veo. Sí, se Bueno, sí. escucha bien. Cada tanto por ahí se corta un poquitito, pero se retoma muy rápido. Ah, bueno, menos mal. Era mi mayor temor, porque yo les cuento, yo eso no les conté, bueno, tampoco que vivo en la medio de la nada, pero bueno, vivo en Opendorf, en Luján, ¿sí? Opendorf, Luján, y acá en Opendorf es como que no tenés mucho internet, digamos, no tenés muchas opciones de internet, y la verdad que sí, a veces es como que se hace medio complicado dependiendo del horario, y dependiendo de cómo sopla el viento y la lluvia, así que mi mayor temor era el tema este, pero bueno, por ahora por lo menos vamos bien. Cualquier cosa me dicen, y si no, bueno, a veces uso el del celular. Bueno, en cuanto a lo que es la explotación, esto que les comentaba, ¿no? Del bambú, y que les decía que tenemos, digamos, por eso digo, ¿no? Si somos todos acá argentinos o no, digamos, lo interesante es que en Argentina, sí, o sea, el bambú que yo utilizo todo es autóctono, y eso me parece como fundamental, ¿no? El hecho de poder utilizar material nuestro. No obstante, igual en los países aledaños se da, el único país que yo tenía entendido que no se estaba dando el bambú es en Uruguay, ¿sí? No obstante, en Uruguay hay gente que trabaja el bambú, ¿sí? En Chile también hay gente que trabaja el bambú. Y nosotros, bueno, tenemos un país en el cual se da mucho la caña y se dan diferentes tipos de especies, ¿sí? Eh, bueno, un poco como marca ahí, ¿no? En el noreste argentino, ¿sí? Hay bastantes cañas. Lo que sí, bueno, obviamente que en cada parte, en cada sector, digamos, de la Argentina, se dan diferentes tipos de bambú, ¿sí? O sea, por ejemplo, en Misiones es donde se dan justamente estas cañas de mayor diámetro y de mayor espesor, ¿sí? Después están más para el lado de Salta y de Jujuy se dan cañas, pero esas normalmente suelen ser de menor diámetro, ¿sí? Y después también tenemos más hacia el sur, también hay cañas, ¿sí? Y en algunos sectores también hay caña, ¿cómo se llama? Caña maciza, ¿sí?
que acá la verdad que es muy difícil de conseguir, digamos, ¿no? La caña maciza lo que tiene de ventaja es que, bueno, piensen que es como una barra, ¿sí? Cilíndrica. Te permite, no sé, tornearla, por ejemplo, ¿sí? Y trabajarla. Yo igual nunca la trabajé, la verdad, ¿eh? Pero bueno, te posibilita, digamos, otras formas de trabajar la caña. Bueno, las que van a escuchar nombrar acá es una de las que más se escucha nombrar, es la Guada chacoensis, ¿sí? Que es, bueno, justamente una de las que tiene justamente estos diámetros grandes y espesores. Lo que tiene tal vez un poco el tema de las cañas, ¿sí? Que con el tiempo yo lo fui aprendiendo, que está muy relacionado como también es con la madera, ¿sí? Digamos, dependiendo del momento, vas a tener un tipo de caña, ¿sí? Digamos, hay momentos en los cuales la guada chacoensis se da en qué en el sentido, que se da que se puede talar y entonces va a haber disponibilidad en el mercado, ¿sí? Como hay momentos que tal vez no se da y cuesta mucho más conseguir, ¿sí? O capaz te dan una que está muchísimo más seca y hay que tener cuidado, porque bueno, si está muy seca después se te va a resquebrajar mucho, ¿sí? Eh, bueno, después tenemos, o tal vez si ustedes hablan, por ejemplo, en el Delta, ¿sí? Bueno, en el Delta no les nombré, en el Delta también hay gran cantidad. Hubo en un momento, hace un par de años atrás, que hubo toda una movida para tratar de justamente a todos los que son a los isleños, ¿sí? Tratar de darles más trabajo, ¿sí? O trabajo en sí, a través de lo que son las cañas. Pero bueno, lamentablemente, por lo que tengo entendido, como que mucho no, o sea, sí hubo movida y demás, y se trató de clasificar, digamos, los diferentes tipos de bambusales, digamos, que hay ahí en el delta, porque la verdad que en el delta hay varios bambusales. Lo que pasa que, y el gran problema que tenemos con esta cuestión de los bambusales así, es que justamente como por un principio, el bambú como no está normalizado acá, ¿sí? No es como la madera tal vez, que está normalizada y uno puede exigir, ¿no? Ciertas, o sea, bueno, justamente que cumplan esas normas, ¿sí? El tema es que estos, como pasa, justamente como no están normalizados, los bambusales capaz han crecido, y han crecido, está bien, de manera natural, pero es muy difícil a veces conseguir que las cañas tal vez estén en buenas condiciones, ¿sí? Y tal vez también llegar a esas cañas, ¿no? Yo en una época que tengo justamente una amiga isleña, nos pusimos así a recorrer, digamos, todo el delta con su lancha, así como dos loquitas, eh, y la verdad que sí, vimos un montón de bambusales, pero bueno, la verdad que en la mayoría era muy difícil llegar, digamos, ¿no? Llegar porque, bueno, sí, o sea, tenés como que, por más que te ponga las botas y demás, como que era muy complicado, digamos, llegar, bastante arriesgado también, y como mucho desorden de los matorrales, ¿sí? Y además de bueno, de la cantidad de bichos que te puedes encontrar ahí, ¿no? No hay un control, entonces yo no sé igual ahora, esto yo se los cuento hace un par de años, ¿eh? No estoy tan al tanto ahora de qué habrá seguido pasando ahí en todo lo que es la parte isleña, digamos, pero bueno, en aquel momento la verdad que había como mucho desorden en ese sentido, una lástima, porque bueno, les vuelvo a decir, hay muchos bambusales y que se pueden utilizar esa caña y hay que, nada, aprender a trabajarla, ¿no? Así como se trabaja el mimbre, por ejemplo, la verdad que, bueno, también me parece que es interesante poder trabajar, digamos, esas cañas que crecen de manera natural y cortarlas en el momento indicado, ¿no? También es eso, ¿no? Porque es como que también la importancia de educar, ¿no? A la gente de, bueno, de cuándo cortar las plantas para que, bueno, después vuelvan a crecer y no que se seque todo el bambusal, ¿no? Pero, no obstante, haciendo un paréntesis, ustedes si van al Tigre van a conseguir hay un montón de locales, ¿sí? Uno de los más conocidos está Swarovski, por ejemplo, y otros más. Yo igual no es que los estoy aconsejando que vayan, digamos, es que les estoy diciendo que son los que hay, porque no sé bien cómo cortan toda la caña, o sea, no les podría yo informar eso. Eh, yo normalmente el que le compro es a Mariano de Bambú Guazú, pero bueno, hay varios proveedores ahí en el Delta bueno, que tienen diferentes tipos de caña, diferentes tipos de espesores y pueden consultar, ¿sí? Digamos. Bueno, y la más común es que, bueno, esto que les decía, ¿no? La Guada chacoensis, sí, una de las más conocidas, y la Phytolitakis aurea también, ¿sí? Es una de las también más conocidas. Igual normalmente ustedes si llegan a llamar, lo primero que les van a decir, ¿qué querés? Te van a decir, ¿querés que tacuaro o querés tacuarón? Es como la básica, ¿no? O sea, hasta ahí llega todo. O muchas veces también los
los que venden las cañas tampoco tienen muy en claro qué tipo de especie es, ¿sí? Es bastante difícil, digamos, esa parte, lo que hace también que es medio difícil poder reproducir después las mismas propiedades. Yo igual esto se los, no que quiero ser toda re negativa, digamos, o sea, en realidad esto se los remarco cuando uno quiere industrializar y generar un producto, un proceso más complejo, ¿no? Por eso les digo que tal vez por ahora, si uno trabaja de manera más artesanal o capaz no interfiriendo tanto en la caña, me parece que se puede aprovechar muchísimo más, ¿sí? Por el mercado que hoy tenemos para después, bueno, ir evolucionando y progresando, ¿no? A medida que uno, bueno, va generando avances. Bueno, en cuanto a características, bueno, esto es un poco diferentes tipos de cañas, ¿sí? De diferentes tipos de especies. Y esto que les decía que las cañas, bueno, lo que les dije en un principio, ¿sí? Que las cañas también tienen diferentes especies y tienen, es diferente, digamos, acá, uno cuando la toca, ¿sí? Y también es diferente cuando uno la transforma en tabla, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá tengo una tabla, ¿sí? Bueno, pasa que al no poder, como no poder tocar, esto es una tabla, ¿sí? Fíjense que tiene un espesor bastante importante, ¿sí? Pero tiene un montón de astillas, y fíjense esta, lo que a mí me sucedió, que a mí con el bambú me ha sucedido de todo, ¿sí? Una vez compré un montón de cañas, y todas le terminé tirando, ¿por qué? Porque todas tenían lo que se llama el bicho taladro. El bicho taladro es lo peor que te puede pasar en la vida. ¿Por qué? Porque justamente como se llama, bicho taladro, te taladra toda la caña, ¿sí? Te va haciendo un agujerito, o sea, entra, ¿sí? Normalmente en las cañas que están blandas, ¿sí? Te entra acá y te hace todo un recorrido y te lo va agujereando y te hace todos agujeros. O sea, es como si alguien hubiese venido con un taladro y te hubiese agujero, 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 agujero. Bueno, igual. Y vos la agarrás de repente y está llena de polvo. Ahí se pueden dar cuenta cuando vayan a comprar. Si ustedes levantan una caña así y en el piso hay todo polvo, polvo marroncito claro, es que eso está todo comido por el bicho taladro. Es tremendo. Y también lo que me ha sucedido, por ejemplo, es como esta, ¿sí? Que ustedes ven acá, ¿sí? Estos son hongos, ¿sí? Que también sucede en la madera. Cuando la madera es atacada por hongos o el bambú es atacado por hongos, chao, perdiste, porque no se lo sacas nunca más. Supuestamente dicen que con agua oxigenada sale, yo probé con todo, no salió nada. Y es un fiasco, ¿no? Porque uno se manda todo, o sea, te puedes dar cuenta solamente cuando la cortaste, ¿sí? Entonces, la verdad que es como un bajón. A no ser que después la tiñas, tal vez si yo piensen que esta está en crudo, no tiene laca, no tiene nada. Tal vez si vos vas y la teñís de oscuro, ahí sí la podés más o menos pilotear, ¿no? Digamos. Pero si la necesitas o la querés así clarita, y no, no sirve. Pero bueno, eso uno va aprendiendo lo mismo con las maderas, ¿no? Bueno, acá es lo que les contaba, bueno, justo acá venía en ¿cómo se llama? La lámina bueno, de hablar esto de los bichos, ¿sí? También otras cuestiones que a mí me han sucedido mucho con el bambú, que suele suceder, es que el bambú en realidad es como que se dice que explota, ¿sí? No es que les va a explotar en su casa, pero lo que tiene es que se fisura, ¿sí? Me ha pasado a mí que la mayoría de las cañas, ¿sí? Se fisuran. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que suele suceder? Cuando uno tiene un nudo y el otro nudo, ¿sí? O sea, tenés la caña entera, bueno, después les muestro, lo que pasa es que para no moverme ahora y no mover la cámara, después les muestro. Cuando vos tenés un nudo y otro nudo, ¿sí? Y la caña se está secando, ¿sí? Ustedes piensen que esto está secando, ¿qué quiere decir? Que está eliminando humedad, ¿sí? O sea, justamente la caña tiene que eliminar humedad. Es más, cuando ustedes vayan a comprar, si les venden la verde, yo normalmente la verde no la recomiendo comprar, a no ser que la quieras comprar para algo en especial, o la verde en realidad lo que tiene de bueno, tal vez, de ventaja, es que es más fácil de flexibilizar, ¿sí? Por eso ustedes cuando vean videos, que es más van a ver un montón de videos de gente que trabaja solamente con un cuchillo y vos decís, bueno, ¿cómo lo hizo? Que yo también me lo pregunto. Bueno, en realidad es el tipo de caña, ¿sí? Yo en un principio pensaba y veía esos videos y dije, esto lo hago así nomás. Y no, ¿por qué? Porque, bueno, nada, o sea, en realidad cambian las especies, ¿sí? Ustedes cuando vean mucho en los videos esos de la India, por ejemplo, sobre todo, que hay muchos, ¿sí? Que trabajan tal vez solamente con un formón, por ejemplo, o con un cúter, un elemento así cortante, que se hacen tal vez toda una casa, y bueno, la verdad que en realidad también tiene que ver con el tipo de bambú y el tipo de bambú en qué momento fue talado, ¿sí? Cuando está verde es muchísimo más flexible, ¿sí? Y dependiendo de la especie también va a ser más flexible que otros, ¿sí? Eh,
Y lo que tiene, bueno, esto que les decía, que por eso también eso es importante cuando ustedes, si van a comprar bambú, que cuando compren, ¿sí? Es lo mismo que la madera, lo mismo que sucede con la madera. Si está muy pesada, quiere decir que está llena de humedad, ¿sí? Cuanto más humedad, más probabilidad va a ser de que se me tuerza, ¿sí? Se me doble, se me pandee, o más posibilidad hay de, también de que me junte bichos, ¿sí? Entonces normalmente conviene comprar las que están medianamente secas, ¿sí? No extra secas, porque esas también se les pueden fisurar, pero lo más, ¿no?, estacionado posible. Lamentablemente, como esto que yo les decía, como no está normalizado y demás, es difícil conseguir que alguien, ¿sí?, la seque, ahora vamos a ver, ¿sí?, por inversión, ¿sí?, como es acá, ¿sí? Hay diferentes formas de secarlas, es como la madera, por eso yo reitero mucho lo de la madera, bueno, doy clase también justamente de madera, ¿no? Pero eh, puede dejarse secar así en el exterior, ¿sí? Que es lo que van a encontrar en todos lados, ¿sí? Si no, puede haber un curado por inmersión, ¿sí? Como se muestra ahí, un curado al calor o el curado al humo. Bueno, yo estaba señalando el curado al humo, ¿sí? Digamos, son diferentes tipos de métodos. Uno de los mejorcitos es justamente inmersión, porque lo que se logra justamente es eliminar y asegurarse de que no vaya a tener bichos, ¿sí? Eh, el tema de justamente, que es el curado en mata, ¿sí?, que la mayoría de los que venden tienen este tipo de curados, es eso, ¿sí?, que al no ponerles nada, después se te llenan de bichos. Yo en su momento me acuerdo que por más sustentabilidad que uno quería, yo tuve que utilizar el Pentax, no sé si algunos conocen el Pentax es justamente un líquido, ¿sí?, que se le pone a la madera, y acá en este caso yo le puse al bambú, que es justamente un químico que ayuda justamente a que, bueno, no se le generen bichos, ¿sí? Me acuerdo en aquella vez cuando tenía, digamos, todos todas las cañas que me había comprado, todos los metros de caña que se entraron llenos de bichos, me desesperé, y bueno, obviamente que hablando de la sustentabilidad, en ese momento no pude pensar en la sustentabilidad y utilicé ese químico, ¿sí? Eh, Igual nada, es un químico que nada, se impregna en la caña y listo, ¿no? Es como en la madera que ustedes compran, todas suelen tener, ¿sí?, algún tipo de químico, que es lo que ayuda justamente a que no junte bichos ni en ese momento ni en un futuro, ¿sí? Yo también, porque justamente al vender productos, o sea, no puedo venderte un producto que a la larga después se va a bichar todo, ¿no? Eh, bueno, hay diferentes tipos, y esto lo que también es muy importante, este tipo de inversiones, bueno, justamente lo que les decía el secado. Y lo que les nombraba era que cuando uno tiene nudo acá y nudo acá, ¿sí?, que es cuando normalmente a uno le venden la caña, que te venden toda la caña entera, la caña al vos dejarla secar, ¿sí?, justamente como se muestra ahí en mata, muchas veces lo que se dice que explota, no es que explota, sino que ¡fruc!, se te fisura, ¿sí? Se fisura y se va abriendo, porque bueno, justamente porque necesita por algún lado sacar la humedad que tiene, ¿sí? Entonces por eso es como justamente como aumenta, digamos, su tamaño, necesita sacar, digamos, esa agua, bueno, se fisura. A mí la que me pasó, bueno, esas cuestiones de fisurarse, la verdad que, eh, por eso digo, también es otra complejidad que hay que aprender a controlarla. Después yo empecé a hacerle, averiguando, ¿no?, que si uno le hace agujeritos, unos agujeros pequeños, uno logra que, bueno, justamente la humedad la elimine por ahí, todos los aires los elimine por ahí y no se fisuren tanto, ¿sí? Te asegura, digamos, que no se fisuren. A mí me pasó, bueno, justamente por eso, en varias cañas que se me hayan fisurado, y cuando sea las bicicletas, obviamente imagínense lo que menos necesito, que se me fisuran, ¿sí? Y también cuando hago las patas del mobiliario y demás, o sea, necesito cañas que no se fisuren. Por eso también es tan importante el tema de, bueno, a quién uno le compra la caña, los proveedores y demás. Bueno, esto es un poco de la anatomía, ¿sí? Esto que les hablaba de los nudos, ¿sí?, de los diferentes espesores que pueden llegar a tener, ¿sí? Bueno, tendencia mundialmente, supongo que habrán visto, ¿no? Si están acá es porque habrán visto de cómo el bambú empieza, bueno, a adquirir preponderancia, ¿no?, e importancia. Hay diferentes tipos de elementos que se han generado con bambú, ¿sí? Bueno, sobre todo, bueno, Salomon, que es una marca muy conocida, supongo que todos la conocerán, ¿sí?, justamente de todos productos para hacer snowboard. Empezó a utilizar justamente el bambú por esta cuestión de la flexibilidad. También se utiliza mucho en los longboards, ¿sí?, por la flexibilidad que tiene el bambú. Y resistencia, ¿no? Bueno, después esto más una cuestión de estética, ¿no?
y ahora les voy a mostrar este que es súper interesante, donde está sentada esta mujer, digamos que me parece súper interesante, fíjense que no es casi nada y la resistencia que tiene, ¿no? Digamos, o sea, casi nada, digo que tiene un espesor mínimo, ¿sí? Y justamente por cómo está curvado, le está ofreciendo un montón de resistencia, ¿sí? Por eso digo que es tan importante el diseño. Bueno, después en un momento estuvieron muy de moda estas bicis, no sé si en algún momento las vieron por Capital, del chico que las vendía. Ay, se me fue el nombre del chico que las vendía. Bueno, ay, se me fue. Bueno, que hacía las bicis, que después se fue de viaje. Bueno, se me fue. Bueno, Infinite también, ¿no? Bueno, empezaron como, acá está la bicicleta. Empezaron como, bueno, a generarse, ¿no? Diferentes tipos de productos y el mercado empezó a incluirlo, ¿no? Hoy por hoy, si ustedes se fijan, bueno, o ahora que tal vez a mí que todo el mundo me pregunta es si produzco cepillos de dientes de bambú. Y a mí la verdad cuando me hacen esa pregunta digo, imagínense que producir un cepillo de bambú, ahora vamos a ver la complejidad, primero la complejidad que lleva la transformación del bambú bueno, justamente en tablas, ¿no? O sea, es una maquinaria muy específica, ¿no? Además, después también un cepillo uno no puede vender así nomás, también tiene que estar normalizado, presentar cierto reglamento de higiene, ¿no? O sea, la verdad que yo a eso no me dedico. Bueno, este es el producto que les comenté en su momento en la facultad, que a los chicos, a mis compañeros, los volví locos, realmente. Porque fíjense que acá lo que hicimos es una doble torsión, ¿sí? O sea, la caña, hicimos todo yo en ese momento estaba enloquecida y que lo único que quería hacer era hacer tablas de bambú. Este fue mi primer banquito que hice, con las tablas, ¿sí? Que estas no estaban tan lijadas, después trabajaba con estas, ¿sí? Que yo a los chicos les dije, no, quiero que sea con tablas, o sea, lijado sí o sí, y la verdad que en sí estuvo genial, porque fíjense, o sea, es mínimo, ¿sí? También, lo flexible que fue, fíjense que acá está torsionado, y acá de nuevo está torsionado, ¿sí? Digamos, da toda una vuelta esto, ¿sí? Tiene una curva acá, y acá la lámina termina en diferente dirección, ¿sí? O sea, está torsionado y resiste, o sea, en aquel momento me acuerdo que había un chico que lo probó, el que hizo la prueba pesaba 80 kilos y la verdad que fue bárbaro, ¿sí? Digamos, sostuvo bárbaro. O sea, la verdad que la resistencia que tiene es increíble y la flexibilidad que tiene también es increíble. Nos volvimos locos porque tuvimos que hacer matriz. Ahora les voy a mostrar todas las pruebas que hice. Esta también fue una de las primeras mesas que hice. Esta es con Wada Chacoensis, ¿sí? Que es muy ancha, ¿sí? En aquel momento me acuerdo que logré tablas muy anchas. Después no las pude lograr porque no conseguía de nuevo la caña esa, ¿sí? Y me habían dicho, no, tenés que esperar 6 años más para que se tenga la tala. Bueno. eh, bueno, y acá, bueno, es un poco de las tendencias. Hay muchos, me parece y que es algo como muy, muy acertado, ¿no? El hecho de producir este tipo de elementos, ¿sí? Un poco por esto de que capaz parezco como re pesimista con todas las críticas que les hago, pero todas las críticas que les hago en realidad es todo el manual de aprendizaje que yo fui teniendo, ¿no? A través de la experiencia del bambú y en qué capaz hoy en día conviene aplicarlo, ¿no? Para poder realmente trabajar bien. Me parece que en este tipo de elementos es muy acertado, ¿sí? Porque uno, bueno, puede como jugar, digamos, con los diferentes espesores, ¿sí? Son cañas que uno consigue, ¿sí? Fácilmente, como este tipo, ¿no? Hay muchos juguetes en bambú y la verdad que me parece que el juguete en bambú es súper interesante y porque es súper interesante para esto que les hablaba del tacto, ¿no? Para el tacto de los niños, o sea, es, es básico, ¿sí? O sea, esto de tanto plástico, la verdad que no va. O sea, me parece que o sea, el bambú tiene una suavidad que no lo tiene otro material, ¿sí? Digamos, depende igual cómo uno lo trabaje, ¿no? Si uno no le elimina, digamos, justamente eh, esa capa superficial que tiene, ¿sí? Es muy, muy suave. Y la verdad que es realmente para trabajar y que es súper interesante. Lo único que, bueno, siempre los diseñadores tenemos el desafío de trabajar a partir de un cilindro, ¿sí? Y a partir de ese cilindro empezar a diseñar. Bueno, esto es un poco de lo que les hablaba, esto de la sustentabilidad, de la importancia que hay, digamos, que considerar en toda la cadena de valor, ¿no? No solamente por una cuestión eh, ¿cómo se llama? De que es un material sustentable, sino que hay que pensar en toda la cadena de valor, ¿sí? Ahora les voy a mostrar una empresa que trabaja, digamos, desde ese lugar. Esperen que a ver, quería mostrarles esperen, porque acá hablo de la sustentabilidad. Así no se los muestro. Está bien. Bueno, paso esto, que es en realidad algunos ejemplos
de, bueno, de dónde se aplica, y así les muestro también el ejemplo y les muestro cómo es el proceso, ¿sí? Dado la hora, les voy mostrando el proceso para poder obtener las tablas. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora, en el chat no hay nada, ¿no? ¿Estamos todos bien? Si no, no, el chat está bien, ¿no? Está bien el chat, no, no. Si quieren pueden dejar sus preguntas igual en el chat y las respondes al final. Listo, dale. Uy, para que otra vez puse el chat y perdón. Bueno, buenísimo, gracias, Micaela. Bueno, en cuestión, entonces, estábamos hablando de cómo es que la transformación, ¿no? La transformación es, uno tiene la caña, ¿sí? Y justamente es a partir de estos cortes, ¿sí? Que uno va a empezar a obtener la tabla. Eh, a ver, por eso yo explicaba en un principio de la importancia que tiene justamente el tema del espesor, ¿sí? O sea, yo voy a necesitar, primero principalmente, ¿no? Voy a necesitar tener bastante espesor, ¿sí? Para poder imaginarme, ¿sí? Este rectángulo que va a ser la tabla, ¿sí? Que va a tener un mínimo espesor, ya sea de 5 milímetros en adelante, ¿sí? Entonces, primero y principal es importante el espesor. Después también otra cuestión va a ser el diámetro, ¿sí? Cuanto más diámetro tenga la caña, más tablas voy a poder sacar. Y por otro lado, que esto que yo les mostraba del ejemplo, el primer ejemplo, después les muestro imágenes de mi web, ¿no? A ver, sí, porque si no tengo que estar dejando de compartir, como que es medio lío. Eh, que uno puede obtener tablas más largas, ¿sí? O tablas más cortas. Normalmente conviene, si uno va a hacer este tipo de trabajo, es tratar de hacer cortes lo más chicos posibles, podríamos decir, ¿no? Más chicos posibles, ¿en qué sentido? A que si yo hago, por ejemplo, un corte, ¿no? Que va de acá, uy, ya, no quería, de acá, ¿sí? Hasta acá, por ejemplo, ¿sí? El rectángulo que voy a tener, si bien va a ser más largo, voy a tener muchísimo más desperdicio de material. En cambio, si yo hago muchos más cortes y obtengo tablas mucho más angostas, ¿sí? Voy a obtener muchas más tablas y de mayor espesor. Una de las grandes desventajas que tiene, igual esto es del bambú en general, ¿no? No acá ni allá, ni en la China, ni en ningún lado, digamos, de las desventajas, que yo también siempre trato de explicarle a los clientes, es esta cuestión de que hay mucho desperdicio de material, ¿sí? Digamos, está todo fíjense que justamente yo primero tengo que hacer el corte, ¿sí? Que se le va a cortar así, ¿sí? Como una torta, radialmente, ¿sí? Como también se corta la madera, ¿sí? Bueno, primero están los cortos radiales, ¿sí? ¿Sí? Y después, una vez que yo tengo esta, que es esta parte gris, ¿sí? Como se muestra acá, voy a tener que eh, cepillarlo, ¿sí? Para obtener este rectángulo. Entonces, todo esto es lo que se desperdicia. Desperdicio, en paréntesis, ¿no? Porque si uno tiene una empresa en la cual utiliza ese desperdicio, que hoy en día, por eso yo le digo, ¿sí? El bambú se puede utilizar todo, el 100%. Entonces, digamos, ese sobrante, ¿sí? Ese polvillo que me queda, obviamente, para algún tipo de aglutinante, puedo hacer cualquier otro tipo de producto y obtener también un material nuevo, ¿sí? Aprovechar se puede aprovechar, pero bueno, dependiendo la empresa, ¿no? Lo mismo pasa con las maderas, o sea, las tablas en las carpinterías, ¿no? Las carpinterías todas tienen desperdicio. Hay aquellos que el desperdicio lo tiran y hay aquellos que no. Obviamente le dan otra vida, ¿no? Que sería lo importante y lo que tendrían que hacer todos. Pero bueno, hay un gran trabajo, hay una gran labor y hay un desperdicio de material, ¿sí? Piensen que acá, bueno, este que les mostraba, acá es más largo, ¿sí? El corte, y acá el corte es más chico, ¿sí? Entonces, al ser más chico, ¿sí? Voy a tener menos desperdicio de material. Las formas de cortarlo, ¿sí? Son diversas. Existe esta máquina, esta herramienta, perdón, esta es una herramienta manual, ¿sí? Que se utiliza justamente para el corte radial, ¿sí? O sea, lo importante de acá es que uno tiene que atravesar los nudos, ¿sí? Este chico, por ejemplo, me acuerdo que fue justamente esta foto, la saqué de ahí no es que la saqué yo, no me acuerdo ni quién la sacó, ahí en el curso del Centro Metropolitano de Diseño, ¿sí? Que igual también esto era posible, ¿por qué? Porque la caña estaba verde, ¿sí? Si no, digamos, por eso, porque les digo, cuando está en verde es más fácil trabajar, ¿sí? Pero bueno, te arriesgas a que después, obviamente, al estar verde, se pueda contraer, se puede formar, lo mismo que pasa con la madera, ¿sí? Lo mismo. Eh, pero bueno, es dándole golpes, ¿sí? Uno va bajando y lo que tenés que ir haciendo con esa máquina con esa, no tengo con máquina, con esa herramienta, es
ir cortando los nudos, ¿sí? Dependiendo también la caña, qué tan duro sea el nudo, vas a poder utilizarla o no. Yo en las cañas que utilizo, por ejemplo, en esta, ¿sí? Que yo les estuve mostrando desde un principio, la verdad que esa herramienta es imposible usarla, porque por más que la martilles, o sea, no, imposible, no pasa, ¿sí? Otra forma que también ustedes pueden llegar a ver en internet y demás, que formas muy simples, ¿sí? Es esta, ¿sí? También con un hacha o con algún tipo de elemento cortante, ¿sí? Que se la va cortando. A veces solamente se la marca y sola se fisura. Ahora, para todo este tipo de, vuelvo a repetir, ¿sí? Para todo este tipo de cortes, que ustedes también pueden ver muchos videos en internet, tiene que ver un poco la habilidad de la persona, ¿sí? Y también por sobre todas las cosas, el tipo de caña, ¿sí? De nuevo les voy a decir. Esta fue esta sí la hice yo, me acuerdo, que bueno, esta caña también permitía, ¿sí? Estos cortes. Este corte también te lo permite justamente una caña, como les dije de un principio, una no invasora, ¿sí? Que tiene justamente las fibras todas longitudinales, ¿sí? Por eso el corte así es más fácil, porque es como que va sola, ¿sí? El corte se va haciendo solo, uno lo va marcando y solo se va abriendo, pero bueno, podés llegar a correr el riesgo de que tal vez no se te corte tan eh, verticalmente, ¿no? Se te gire un poquito, y bueno, ahí vas a tener tablas distintas. Eh, y también, bueno, necesitas el tipo de caña, en ese momento esa caña que tiene los nudos más alejados y tal vez nudos no tan fuertes, me permitía hacer estos cortes, ¿sí? Y la golpeas un poco en los nudos. Ahora, por eso les vuelvo a repetir, la caña que yo tengo acá, o sea, no me queda otra más que utilizar, como es en este caso, ¿sí? La sierra sin fin, como es por ejemplo acá, ¿sí? Que se ve esta, ¿sí? Y si no, en realidad, la máquina que es realmente la que se utiliza, ¿sí? Para cortar es esta, ¿sí? Esta máquina lo que tiene es, por un lado tiene diferentes discos, ¿sí? Esta, la matriz, esta, hay diferentes tipos de matrices, que la matriz lo que va a diferenciarse es en el tipo de cortes, ¿sí? Si tiene más cortes o menos cortes, ¿sí? Que va a depender la cantidad de cortes que uno quiera hacer. Uno ubica, ¿sí? La caña acá, y acá esto lo que va a hacer es por golpe, ¿sí? Esto le va a dar un golpe, ¡pum! Le da un golpe bien fuerte y lo obliga a la caña a pasar por acá, por este elemento cortante. Entonces, ¡truc! Sale la caña. Ahora les voy a mostrar un video y van a ver que la verdad que sí, es re ágil, hace ¡truc! Que sale de una, ¿no? Y después de ahí lo que uno tiene que hacer es cepillarla. También puede uno utilizar esta, ¿sí? La sierra de banco, pero bueno, lo que tienen este tipo de maquinaria o esta, capaz te hacen un poco más lento el trabajo, ¿sí? Por estas cuestiones de que yo les decía, son máquinas que están pensadas para trabajar con elementos planos y no cilíndricos, y entonces, bueno, dificultan un poco más el agarre, de cómo sujetarlo y de cómo también mantener, digamos, la linealidad, digamos, en esto, ¿no? En este corte. O sea, se hace como un poco más difícil. En este te lo asegurás, ¿sí? Bueno, una vez que uno obtiene estos cortes, ¿sí? Lo que va a utilizar son diferentes tipos de máquina en cuanto a lo que son la cepilladora, la clásica, esta no sé qué tanto conocen ustedes de maquinaria, pero tenemos la cepilladora, la que utiliza cualquier carpintero también para cepillar la madera. Ustedes si van y compran la madera, lo más probable es que les digan te la vendo cepillada o sin cepillar. Bueno, el bambú lo mismo. Tenés la cepilladora que lo que va a hacer es justamente como se muestra acá, ¿sí? O sea, yo una vez de este tipo de corte o de este tipo de corte, obtengo el bambú así, ¿sí? Con todo esto gris. Como yo quiero llegar a esto rojo, meto así la caña, o en algunos casos, yo me acuerdo cuando yo lo mandaba a un carpintero, me acuerdo que entregalo yo, después que tuve la máquina, se la cortaba y se la emparejaba un poco, porque a veces lo que tiene la cepilladora, que por eso también hubo muchos carpinteros que me han odiado, es que cuando llegan al nudo se suele trabar, ¿sí? Eh, por eso, o sea, igual les digo, por experiencia personal, no cualquier carpintero te agarra las cañas. O sea, a mí me costó mucho conseguir carpinteros que me agarran las cañas y la quieran trabajar por esto, porque primero que ya ven algo que es distinto y se imaginan que va a ser ya un problema y entonces como que ya no lo quieren trabajar, no sé por qué, pero bueno. Eh, Cuestión es que si ustedes llegan a mandar, lo único que les aconsejaría es que le digan al carpintero, tener cuidado con los nudos o le cortan un poco los nudos, ¿sí? Digamos los nudos, ¿a qué me refiero? Yo normalmente estos nudos los suelo cortar con la sierra sin fin, para que, bueno, no se le trabe la máquina, ¿sí? Porque si no, el, el elemento cortante de la cepilladora puede trabarse y, bueno, no está bueno, ¿no? Después también está esta otra cepilladora, que esta es más para dar un acabado
a lo último, ¿no? Que es como lo que hubiese pasado con esta tabla que necesitaba, ¿sí? Que es una cepilladora, también es una de Makita, lo que tiene que, bueno, te limita, digamos, ¿no? Los 30 centímetros, tenés como ciertas limitantes, pero bueno, para cosas más detalladas sirve. Después esta es otra cepilladora manual, que esta soy yo, ¿no? Ahí también probando. Que les cuento que yo me acuerdo que esa la había alquilado y la terminé rompiendo. Me acuerdo que tuve que pagar igual nada, tuve que pagar una de las, ay, no me salen, uno de los elementos cortantes, ¿cómo se llama? Bueno, no me sale. Es una de las guillotinitas, digamos, que tiene. Porque sí, también se trabó y hacen un ruido, un peso, eso es un horror. Bueno, y esto es en cuanto a las experiencias que yo hice, ¿sí? Que les comentaba. Esta es justamente esta tabla que a mí me quedó, ¿sí? Esta que viene acá la foto, ¿sí? Que en este caso fue uno de los chicos que tenía una mira que me acuerdo de, miren, fue la única que me quedó. Claro, me quedó tan mal, ¿no? Que esta en realidad lo pegó no con cola, sino con poliuretano, ¿sí? No sé, por eso, no sé qué tanto puedan ustedes conocer de la madera y demás. El poliuretano también es un elemento que se suele utilizar mucho en carpintería, porque bueno, la verdad que pega mucho, ¿sí? Y rápido, pega muy bien. Entonces se suele utilizar, o si no, se puede utilizar con la vinílica también. Pero como tiene, para hacer estas placas, o sea, como uno tiene tan poca, o sea, piensen que uno tiene muy poco contacto, ¿sí? Muy poca zona de contacto con la otra, ¿sí? Muy poco espacio para poner pegamento. Entonces, normalmente si uno hace estas tablas, pone esta que es así, chiquita, no hay problema, pero si yo, por ejemplo, quise una mesa, a la mesa, que la hice toda así con tablas, obviamente que tuve que ponerle por debajo unas transversales, porque también como pasa con la madera, ¿sí? Esto va a empezar, se va a seguir secando y se va a seguir pandeando, ¿sí? Entonces uno necesita una transversal para rigidizar esto, ¿no? Después, bueno, yo me acuerdo que en las exploraciones que hicimos también hice esto, ¿sí? De ver, a ver, dándole calor y tratando de aplanarla, a ver qué sucedía, bueno, diferentes cosas que he hecho. Y también los laminados, que ustedes van a ver mucho, los laminados que se venden en las tablas de picar y demás, ¿no? En los supermercados hoy en día, normalmente están hechas con este método, ¿sí? Este método lo que tiene es que me asegura, este método porque vean que la cola se pone en otra dirección, ¿sí? O sea, en vez de ponerse en la arista esta, ¿no? En la cara más fina, se pone justamente en la cara más ancha, ¿sí? Piensen que esta tabla es hasta acá. Esta hasta acá, esta hasta acá. Mira, tablas bastante anchas. Pero, ¿qué sucede? No, en estas lo que tiene es que, bueno, al yo poner todo el pegamento acá, imagínense una tabla arriba de la otra, y la verdad que sí, logro una tabla terriblemente fuerte, ¿sí? La verdad que la calidad que se logra en esa tabla es excepcional, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, por eso, o sea, lo que tienes es que necesitas un montón de tablas, ¿sí? Y hoy por hoy esa labor, como es, por eso les digo, como hay tanto trabajo, ¿sí? De por medio, eh, la verdad que queda una tabla bastante cara, ¿sí? Y hoy por hoy el mercado de hoy en día, la gente todavía no la tiene muy asimilado. O sea, empiezan a entender que el bambú lo que tiene de ventaja en relación a otros de que es muy liviano y que es muy resistente, pero bueno, no todo el mundo está acorde, digamos, como para pagar, digamos, ¿no? Esa diferencia que hay entre una madera dura, te dicen, no, al final hago una madera dura y listo, y bueno, sí, no sé, allá vos, ¿no? Eh, bueno, estos son diferentes tipos de experiencias que también trabajé, yo me acuerdo en aquel momento que fue explorándola, ¿sí? Que había visto un video, por eso les digo, tengan cuidado con los videos, porque los videos te dicen un montón de cosas y vos decís, listo, es re fácil, y no es nada fácil. Ver un hombre que metía las tablas en el microondas con un trapo húmedo y después se curvaban. Esta es esta, ¿sí? Si bien se logró curvar, ven que en esta se logró curvar, pero bueno, se astillaban un montón. Y también el problema que tuve yo con estas cañas, por eso les digo, fíjense mucho las cañas que les venden, porque estas cañas están muy secas, ¿sí? Entonces se astillaban, fíjense ya el color que tienen, ¿sí? Se astillaban muchísimo, ¿sí? Que es como la que tengo acá, está muy astillada. Y esta, la que me pasó que había leído que había que dejarlas por, no sé, como por una semana en agua, y estas fueron las que también o sea, si bien tenían un poquito de hongos, con eso que le hice, bueno, se enviaron muchísimo más, ¿no? Y después costó mucho sacarlo, pero se pudieron flexibilizar bárbaro. Ven que como... Pero esta es otro tipo de especie de caña, y fíjense lo hermosa, esta me acuerdo que era hermosa, ¿sí?
que no se astilló para nada, ven que es totalmente distinta, ¿sí? Y también es porque está secada diferente. La otra, esta estaba extremadamente seca y esta no, ¿sí? Y fíjense lo fácil que fue curvarla esta, ¿sí? Estos fueron otros experimentos, ¿sí? Del hecho de, bueno, de meterlas en este tubo, ¿no? Y con el vapor acá había una olla con vapor y bueno, calentándolas con vapor y eso la verdad que funcionó muy bien, con eso hicimos, por eso le digo que volví locos a mis compañeros, habíamos hecho esta matriz y estas son las que después terminaron en el banquito, ¿sí? Fíjense la caña, lo que es, tenía un espesor eh, como de 5 o sea, no más tenía, realmente tenía mucho espesor, la verdad que no sé ni cómo hicimos para curvarlo, realmente increíble. Lo que pasa es que cuando uno curva la madera, tenés las complejidades de que, bueno, de que te quede simétrico, ¿no? En esta cuestión de que nosotros necesitábamos un banquito que fuese, ahí nos dimos cuenta, ¿no? Necesitábamos que fuese simétrico, y la verdad que cuando se te va secando, la simetría se te va un poquito, ¿no? Es difícil controlarlo, si uno no tiene la maquinaria, ¿no? Después esto, bueno, tratamos con un soplete, ahí un poco lo que tiene es que se quemaba mucho, así que como en la madera lo que más funciona siempre es la humedad y elegir bien el tipo de especie y el tipo de secado que tienen, ¿sí? Bueno, esto es un poco, estos son los banquitos que les digo que yo había hecho, ¿sí? En aquel momento con estos compañeros, ¿sí? Que la verdad que logramos muy buena curvatura, muy buena resistencia, ¿sí? Fíjense que con nada, ¿sí? Se logró una muy buena resistencia, pero la verdad que un trabajo extenuante, ¿no? Digamos. Ahora les quiero mostrar un poco, estos bueno, son ensayos que se hacen, que lo que tiene el bambú es esto de la compresión y la tracción, ¿sí? Que tiene muy buena resistencia, por eso se lo llama el acero vegetal, ¿sí? No sé si lo han escuchado. Se utiliza en Ecuador y en Colombia muchísimo para la construcción, ¿sí? Porque, bueno, justamente por las propiedades estas de la compresión y la tracción hace que soporte muy bien los sismos, ¿sí? Además porque, bueno, es un material económico, es relativamente económico. Ahora les quiero mostrar, dejo de compartir acá, esperen, que les quería, uy no, este no, este vuelvo a mostrar el mismo, esperen, que les muestro, ya está, esperen, voy a compartir directamente. No, este estoy compartiendo el mismo, mire. Bueno, este después cuando quieran, ¿sí? Que les dejo ahí después en el chat, lo de Choose Studio, este es mi Instagram, ¿sí? Que ahí van a poder ver un poco esto que yo les decía mobiliario, estos son mis hijos, obviamente, que los uso de modelo todo el tiempo. Ven en este caso, esto que yo les decía, lo del mobiliario, ¿sí? Que utilizo las patas, ¿no? Y lo que tiene interesante, bueno, utilizar ya la caña de por sí hacia el natural, agiliza muchísimo el proceso y poder también tener un precio más competitivo, ¿sí? En el mercado. Yo acá probé diferentes tipos de madera también, o sea, acá me acuerdo que era un tablero de eucalipto unido por finger joint, y este, en cambio, era un tablero de eucalipto, pero de madera terciada. Capaz este lo que tuvo, que me costó muchísimo el tema del acabado superficial, porque la madera terciada, no sé si ustedes la conocerán, que hay que comprar, normalmente la madera terciada te viene o de un lado bueno o los dos lados buenos. Yo supuestamente iba a comprar los dos lados buenos, pero no, me vendieron un solo lado bueno. Por eso también hay que tener mucho cuidado, porque siempre te venden, ¿no? Cualquier cosa. Eh, y lo que tiene es que se astilla mucho. El eucalipto de por sí se astilla mucho. Normalmente mucho mejor es el pino. Lo que pasa que, bueno, el pino a mí la verdad que no me convence, ¿sí? El eucalipto la verdad que me gusta y muchísimo. Tiene como muy linda terminación. Eh, pero bueno, fueron cuestiones acá. Bueno, era cuando fue también que hice un workshop de... Esto fue una mesa que traté de hacer y al final me quedó en otro tipo de mesa, ¿sí? Estos acá sí, que estoy transformando mucho, que en ese momento quería sí o sí tratar de lograr todo lo que es mobiliario en tabla, ¿sí? La verdad que para mí lo que tiene el bambú en tabla, yo soy una enamorada del bambú por las fibras, ¿no? O sea, para mí esta terminación que tiene me encanta, ¿sí? O sea, la verdad, a mí personalmente, ¿no? No sé ustedes qué pensarán. Me ha pasado con clientes, por ejemplo, que me digan, ay, no, pero todas las tablas no son iguales, y no, no van a ser iguales. O sea, que me ha pasado que me devuelvan, que me devuelvan las tablas, me pasó con uno, que fue realmente frustrante. Por suerte después otro me las compró, pero la verdad que fue re frustrante porque, claro, lo primero que me dijo fue, me dijo, no, pero todas las tablas no son iguales, no tienen el mismo color, no tienen... Y yo, claro, para mí era como algo básico, o sea, sí, obvio que no van a ser iguales, es como la madera, o sea,
En la madera pasa lo mismo, ¿sí? Pasa que la madera capaz uno la tiñe, y en el bambú todavía sucede más todavía, ¿sí? Porque en la caña, además, hay cañas que son más claras y hay cañas que son más oscuras. Ven acá que se ve que esta es más oscura y esta es más clara. Digamos, pero eso no lo ves hasta que no lo cortás. Y si uno realmente se pone a seleccionar las cañas claras, las cañas oscuras, y la verdad que tenés un montón de desperdicio de material, porque después tenés que conseguir que otro cliente te las compre, ¿sí? Entonces, la verdad que yo me acuerdo que en aquel momento cuando me dijo eso fue como que me tiraron un mal de agua fría, porque para mí era como re obvio que iba a suceder esto de que iban a ser de distinto color. Más que yo no soy de teñir el bambú ni nada, o sea, no me gusta teñirlo, o sea, me gusta que se vea justamente la fibra natural. Sí utilizo diferentes tipos de acabados dependiendo para dónde se lo va a utilizar, ¿sí? Ahora les voy a mostrar eso, que quiero hacer como más rápido, porque bueno, ya son y 20. Pero bueno, sépanlo, ¿no? Que el bambú, cada caña va a ser distinta y que va a tener colores distintos. A no ser que utilicen toda la misma caña para el mismo producto, ¿sí? Pero si no, y a mí igual me parece como hermoso eso, ¿no? O sea, acá piensen que esto es justamente donde está el nudo, ¿sí? Todas estas marquitas que se hacen. Y ven cómo se ven las fibras, o sea, para mí o sea, a mí la verdad que eso me encanta. No sé si le gustará a todo el mundo, pero a mí me parece hermoso. Igual que como tiene bueno, yo acá ven que trabajo también, eh, a eso todavía no les conté. Yo, por ejemplo, todas estas yo siempre las lijo, ¿sí? Fíjense que yo les saco la parte superficial. Esta parte superficial que tiene el bambú, fíjense que esta está al natural, ¿sí? No, es más, tiene esta tierra, ¿sí? No tiene nada, nada, no le saqué nada, ¿sí? Lo que tiene la caña también, eso es fundamental que lo aprendan, ¿sí? Yo lo aprendí después, que claro, digamos, esta capa que tiene es re importante en el bambú. Es más, le da mucha flexibilidad, la protege, ¿sí? O sea, la naturaleza de por sí es sabia, ¿sí? La verdad que le da muchísimas ventajas esta. Y uno si quiere puede utilizar esto mismo porque justamente la caña tiene lo que se llama sílice, ¿sí? Como el vidrio, por eso también desgasta tanto las herramientas, y tiene como una resina, ¿sí? Lo mismo como los árboles, que si uno le da calor, que seguramente ustedes les habrán visto esas cañas que son como más oscuras, ¿sí? Que si uno le da calor, ¿sí? Empieza como uno tiene que ser cuidadoso porque si no te brota y te hace burbujas, hay que tratar de que no se hagan esas burbujas para que quede más prolijo y más lindo, ¿sí? Que si uno le da calor, justamente uno logra, ¿no? Una superficie brillosa y más amarronada y capaz más intensa en algunas partes que en otras, ¿sí? Con el calor, ¿sí? Entonces pueden utilizar una pistola de calor, por ejemplo, ¿sí? Y empieza a largar esa resina. Que esa resina que larga, ¿sí? Ese brillo que se genera, es muy protectora, ¿sí? De la caña. Entonces, si ustedes quieren hacer algún tipo de producto en el cual no quieren ponerle nada, pueden utilizar ese método, ¿sí? A mí particularmente, como soy complicada, me gusta sacar esa capa, ¿sí? Para que no quede tan, o sea, me gusta mucho, a mí como se ve ahí, ¿sí? Me encantan las fibras del bambú. O sea, a mí realmente me gustan mucho y por eso siempre trato de lucirlas, pero reconozco que, bueno, que uno, si bien está luciendo las fibras, que acá no se lucen, ¿sí? Ven, fíjense que en este sí, a ver si se ve. No, paren, ¿dónde está la cámara? Ahí, ¿ven? Ahí, ven que se ven totalmente distintas. Para mí, no sé, la fibra es como único de la caña y lo que me gusta, ¿sí? Pero bueno, se sabe que uno está perdiendo algo natural que te ofrece la caña. No obstante, igual, si uno le hace esa terminación del quemado, tampoco dura una eternidad, ¿sí? Si es un producto que va a estar a la intemperie, por ejemplo, los cercos que se usan mucho ahora, muchos están con ese método, te pueden durar, pero bueno, van a tener una vida útil. Pero igual lo mismo sucede cuando uno pone una laca, ¿no? Digamos, la laca también tiene una vida útil que después lo tenés que volver a pintar, digamos. Por eso, digamos, para mí es bueno aprovechar esa superficie, ¿no? Esa característica, perdón, que tiene el material, la verdad. La verdad que es como muy interesante. Bueno, esto después si ustedes quieren chusmear un poco, no sé si habrán chusmeado de quién soy, un poco esto que yo les decía, lo de la web, de esto de acá, bueno, un poco los productos que yo había hecho, por eso les digo que los últimos no están, ¿sí? La mesa esta que como subí no está. Después, en cuanto a ejemplos, ¿sí? Genéricos me refiero internacionalmente, perdón, que quise decir. Hay muchos, ¿sí? Fíjense no sé si lo conocerán, igual después si quieren les paso los links. Fíjense acá también cómo se logró, ¿no? Digamos, esta flexibilidad, este banco tuvo un premio, creo que tuvo un premio DOT, bueno, que es justamente uno de los premios de diseño, ¿no?
tan importantes. Eh, bueno, son banquitos, en realidad esto es una familia de productos que son banquitos, son mesas, que bueno, lo interesante es justamente cómo lo construyen, ¿no? Y cómo se utilizan justamente las propiedades del bambú. Supuestamente tiene una técnica específica, que yo acá no sabría decirles exactamente, que tiene una técnica específica para este color verde, pero si les digo, o sea, no les voy a decir con mucha certeza, pero por lo que tengo entendido es como una técnica para conservar o generar este verde, ¿no? Porque esto que yo les decía, digamos, todas las cañas, el verde ese lo pierden, ¿sí? Eh, no obstante, acá lo que se logra, ¿no? En esta caña, es toda esta flexibilidad, esto que les decía, si bien la caña es flexible, esto también se está logrando gracias al tipo de caña, al tipo de especie de caña, ¿sí? Por eso lo vuelvo a repetir, es lo mismo que pasa con las maderas, ¿sí? No es lo mismo trabajar una madera dura que una madera blanda. Bueno, acá es lo mismo, no es lo mismo trabajar cualquier tipo de especie de bambú, porque no vas a tener las mismas propiedades y no vas a tener la misma flexibilidad, como se ve tal vez acá, y no logras la misma prolijidad, ¿sí? Además, en este banco lo más probable es que también la caña, fíjese que está muy recta, ¿sí? Digamos, se nota que es una caña que no es una caña crecida así al natural, ¿sí? Sin ningún tipo de control, sino que no, al contrario, está controlada, ¿sí? Porque es como muy prolija, ¿sí? La caña en sí, como materia prima en sí. Bueno, este después si quieren se los paso, que me parece que es como súper interesante, que muestra todo el proceso, ¿no? Digamos, de cómo va logrando, digamos, las fotos son increíbles, ¿no? O sea, la verdad que me encanta. Y estas cañas, por eso que yo les decía, lo del trabajo de dónde proviene la caña, es de esta empresa, ¿sí? Esta empresa, bueno, acá les muestro la máquina, ¿sí? Es esta empresa Mozo, ¿sí? Que tiene su producción en la China. Dicen que, bueno, justamente ellos tienen una producción sustentable, ¿no? Positiva con el medio ambiente. Hacen un montón de productos justamente, tienen un montón de productos, después se fijan, bueno, tienen un montón de tipos de productos donde, bueno, justamente generan tablas, ¿sí? Ya van a mostrar, esperen que ay, ¿qué me fue? No sé qué apreté, no quería apretar ahí, quería dejárselo justo donde está el video, bueno, y no lo puse, bueno, perdón, ¿eh? Acá, cómo se fabrica esta. Después chusmeenla, porque la verdad que, bueno, esta es la máquina que yo les nombraba, ¿sí? ¿Ven cómo es? Le da con un golpe viene el golpe, ¡paf! Se pone la caña, ¡paf! Se la cortó. Y fíjense, bueno, no sé si vieron que ahí tienen las diferentes matrices, ¿ven? Ahí al costado. Bueno, después si ustedes quieren, chusmeen un poco, digamos, esta página que es súper interesante, porque habla, bueno, de todo, ¿no? Del bambú, bueno, de la flexibilidad de los productos, de cómo fabrican, desde dónde está la sustentabilidad, ¿no? Cómo es la producción y demás. Es como una empresa muy grosa, digamos, del bambú, ¿sí? De cómo se posicionan en el mercado. Después tengo otro ejemplo, ¿no? Así también de manera industrial e internacional, el banquito que les mostraba anteriormente, ¿sí? Que me parece también un trabajo excelente, que fíjense que justamente, bueno, acá se está curvando el bambú, ¿sí? Y fíjense con nada, ¿no? Con también unas herramientas muy básicas, por eso les digo que siempre en la India podemos ver este tipo de trabajos y uno se queda como, ¿cómo lo hacen? Porque la verdad, o sea, con mínimo herramientas, realmente es excelente los trabajos que tienen. Y en este caso, bueno, o sea, pero bueno, por eso también les vuelvo a nombrar, ¿no? Lo importante también es el tipo de bambú, en qué momento lo talan, ¿no? Y fíjense que, bueno, con esta matriz, o sea, me parece re interesante el diseño, ¿no? Porque con una misma matriz, ¿a qué me refiero? A que con estos cilindros, ¿sí? Posicionándolos a determinada distancia, pero con una misma forma de cilindro, con un mismo diámetro de cilindro, ¿sí? Van obteniendo todas las curvas, después lo van uniendo, ¿sí? Y van generando estos diferentes módulos, que fíjense qué buenos que están esos módulos, y después los van vinculando. Fíjense que acá se vinculan con una pieza maciza, ¿sí? Acá también, ¿no? O sea, van combinando con caña maciza y con caña laminada, ¿sí? Y fíjense
interesante que obtienen estas curvas y cómo después con esos, ¿cómo se llaman? No me sale. Con esos módulos, ¿sí? Van generando diferentes tipos de productos. O sea, desde una biblioteca hasta una silla, y después ven esta silla tan compleja, pero fíjense que nada, o sea, el espesor que tiene esto y lo resistente que debe ser, fíjense que acá la caña está cortada, ¿sí? O sea, ¿ven cómo está sentado el hombre, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Bueno, ahí te va mostrando todo el proceso, por eso les digo que es tan interesante. Fíjense igual acá, cómo tiene este cuadrado perfecto, o sea, chapeau, ¿no? Y bueno, este es el triangulito que yo les mostraba de esta mujer que estaba sentada también, por eso digo, fíjense el espesor que tiene y la resistencia que tiene el bambú, ¿no? Simplemente que saberlo trabajar, nada más, ¿no? Saberlo curvar y lograr esas curvas prolijas y los vínculos para que, bueno, después lograr este tipo de productos, ¿no? Bueno, después si quieren yo les paso los links y les muestro. Bueno, no sé cómo venimos bien, quieren hacer algún comentario, preguntar algo. ¿Están por ahí? Y hablar de las terminaciones. ¿Están por ahí? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Yo me estoy fijando de estar diciendo todo. ¿Vienen bien? En el chat no aparece ninguna pregunta, Cecilia. Bárbaro, dice Mariana. Pueden dejar sus preguntas, todo claro, gracias. Esperen que les voy poniendo, antes que me olvide, porque después es que empiezo con... Si quieren saber de algo en particular, díganme y pregúntenme ahora. Yo igual ahora voy a seguir, pero digo, ya sé que vos Micaela, me decís dejar las preguntas al final, perdón que te desarmo todo, pero me parece que pasé la misma, oh, bueno, no sé qué hice, bueno, no importa. Quería pasarles la web y pasé todo lo mismo, no sé qué hice. Yo simplemente digo, pues, si alguien quiere ver algún tema en especial o me quiere consultar algo en especial, y si llego a tener tiempo de explicarles o algo, me dicen, o si hay algo que sepan y que quieran, no sé, lo que quieran, ¿no? Yo acá les voy mostrando, les voy pasando. Ahí está. Ahí les voy pasando las. Bueno, eso es un tema, ¿ven? El tema de las uniones, que es muy buena pregunta. El tema de las uniones es un tema. A ver, uno puede vincular, bueno, igual es como una pregunta muy abierta, ¿no? A ver, si uno trabaja la caña, digamos, si uno trabaja la caña al natural así, ¿no? Digamos, dependiendo igual qué tipo de unión. O sea, yo, por ejemplo, como en el que les mostraba, ¿no? En el banquito, ¿no? Y en la mesa, hago un encastre, ¿no? Que lo vinculo, por ejemplo, acá, ¿sí? En esta, está vinculado con bueno, como se ve acá, ¿no? Acá se ve más, en esta. O sea, hago un encastre como se trabaja el encastre en la madera, ¿sí? Digamos, es un corte, otro corte, y se vincula, digamos, con una viga, ¿sí? O con un listón, en realidad, con un listón, eh, como se trabaja en madera, ¿sí? Ahora, si no, de otras formas, hay otras formas, por ejemplo, diferentes en la arquitectura, ¿sí? Yo ahí justo tenía ahí en la presentación, tengo unos tipos de vínculos, si no también existen, a ver, esperen que voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. O sea, por eso digo como que es muy o sea, como que es muy abierto, es complejo el tema de los vínculos, en el sentido de que en industrial, ¿no? Tal vez en la arquitectura, bueno, ahí como les muestro, hay mucho trabajo y hay mucho material, ¿sí? En la arquitectura sobre todo, ¿sí? De cómo generar ciertos vínculos para que resistan muchísimo, ¿sí? Este, por ejemplo, que ven acá, es un vínculo que lo que se hace es, se corta la caña, ¿sí? Acá se hacen tres cortes o cuatro, y lo que se hace es rellenarla con hormigón, ¿sí? Y después se la envuelve con este alambre de acero, ¿sí? Se le pone esta pieza, bueno, dependiendo del tipo de vínculo que se va a realizar, ¿sí? Pero bueno, este es un tipo de vínculo para la arquitectura para que sea extremadamente resistente, ¿sí?
que para mí es como muy funcional esto, porque bueno, te ayuda a que si la caña se rompe, lo que suceda, también tenés el hormigón ahí haciendo cierta resistencia y te ofrece un peso, ¿sí? Después están estos vínculos, por ejemplo, este de bicicleta, ¿sí? Los que trabajan en bicicleta suelen trabajar mucho con resina y con fibra de vidrio. Yo, por ejemplo, cuando trabajé y hacía las bicicletas, tuve que utilizar la resina, sobre todo para unir, por ejemplo, el aluminio con el cuadro de bambú, digamos, ¿no? El caño de aluminio con el de bambú, tuve que utilizar resina y fibra de vidrio, digamos, porque al no tener, no es como la madera que tal vez tenés espesores, o sea, y tampoco podés estar, o sea, es complicado el hecho de que acá no, como que no podés poner algún tipo de suplemento porque tenés una zona, una parte cóncava, entonces, bueno, ahí yo tenía que utilizar sí o sí resina, por ejemplo, que me permitía trabajarla como moldeable, ¿no? Después hay un montón de uniones, si uno pone uniones en bambú, hay un montón de tipos de encastres y cortes que se les hacen a las cañas como para vincular una caña con otra, ¿sí? Hay un manual, hay un libro también que uno se puede bajar y que hay diferentes tipos. También hay otros que son también que se los pueden hacer con ratán o con diferentes tipos de soga para vincular, ¿sí? Eh, y si uno habla más desde el lado industrial, también hay piezas que uno puede llegar a diseñar, ¿sí? Pero tienen que ser piezas como ajustables, digamos, ¿no? En cierto sentido. O si no, hay algunos, por ejemplo, que yo también había visto, bueno, en esta presentación no lo puse, pero hay, bueno, esto es lo que yo le decía del hilo, ¿no? Uno puede llegar a generar tal vez algún tipo de suplemento, como es este en madera. Yo igual como que no lo recomendaría, a mí no me funcionó, porque esto de que sí, tal cual, o sea, un pequeño deformación de diámetro y la verdad que complejiza. Normalmente para generar, para mí el vínculo, lo mejor es por eso, digamos, algún elemento que fluya, ¿sí? Como puede ser el hormigón, por ejemplo, bueno, o algún cemento más natural para mantener la sustentabilidad. Eh, pero bueno, algo que sea, que fluya, me refiero a algo que sea como líquido y que después se moldee, ¿no? Para que me permita moldearlo la forma del bambú, ¿sí? Digamos, a eso me refiero. Si no, hay algunos que también he visto que hacen piezas en 3D. Yo, mucho del 3D, la verdad que la impresión 3D no soy muy amiga, digamos, porque me parece que tiene como usos muy específicos para realmente aplicarla bien, no para estar generando, ¿no? Producto y producto. Pero bueno, también se puede, ¿sí? Y si no, bueno, por eso te decía, utilizar algún tipo de vínculo, como es, por ejemplo, este tipo, bueno, o sea, industrial de diseño, esto no tiene nada, ¿no? Pero digamos, como utilizar, a lo que voy es a lo básico, función que cumple esto, de utilizar elementos que te permiten a vos ajustar, digamos, ¿sí? Eh, al tipo de caña, ¿no? Saber que, por ejemplo, vos decís, bueno, yo voy a empezar a trabajar cañas que tengan 7 centímetros. Bueno, te conseguí las cañas de 7 centímetros. Eh, Van a poder ser algunas que van a ser de 6,8, ¿sí? O tal vez algunas van a ser de 7,2, por ejemplo. Entonces vas a tener una diferencia y también vas a tener diferencia, sobre todo acá de adentro, ¿no? De espesor. Entonces, bueno, utilizar algún tipo de, ¿cómo es eso, no? Que te permite ajustarlo, o algo que fluya, algo líquido, digamos, que después endurezca y que te permita, digamos, bueno, trabajarlo más cómodamente, ¿no? No sé si hubo alguno. Ser para un tipo de cola con acerrín. Pero me parece muy interesante. ¿A qué decías vos, Mariana? Puede ser para unir. Ah, sí, como es en la. Puedes utilizarlo. Puedes utilizar el mismo desperdicio de la caña, ¿sí? Y mezclarlo con cola. Lo que pasa es que por eso te digo, todo depende del tipo de vínculo. Eh, si es un encastre, si yo hago, por ejemplo, este tipo de caña, ¿sí? Donde yo tengo espesor, o sea, yo puedo hacerle, por ejemplo, un encastre clásico, como se trabaja la madera, ¿sí? Algún tipo de encastre como el que yo les mostré, que yo hago un corte, ¿sí? Hago un corte acá, ¿sí? Y puedo generar un encastre, y que ese encastre a mí me va a permitir tal vez generar algún tipo de encolado con esto, porque tengo un espesor, pero por ejemplo, en cañas que son así de finas, y ahí como que estoy un poquito más en el horno, porque como que no voy a tener de dónde agarrar, ¿sí? Eh, entonces, en algunos casos la cola te puede llegar a servir como para unir un poco, pero no para generar toda la unión, ¿no? O sea, siempre como que algún tipo de encastre vas a necesitar. Se me llena de polvo de bambú la compu, por eso, por eso soplo. Bueno, eso en cuanto a preguntas, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta más.
de toda la presentación que les di, del bambú, o del proyecto o algo. Acá tengo, a ver, bueno, acá tengo otro pedazo de tabla, ¿ven? Bueno, yo justo acá no traje la mesa, porque bueno, la mesa la uso, la tienen los chicos. Después ven, aquí están ven, miren lo lindo que es, ven que ahí les muestro. Fíjense que esta es una caña que yo la había cortado, ¿sí? La había trabajado, esto va a ser en un futuro una lámpara, ¿sí? Que bueno, ven que, en cuanto a las terminaciones, fíjense que esta, por ejemplo, tiene una laca satinada, ¿sí? Fíjense que lo que tiene lindo la laca satinada es que me hace lucir mucho las fibras. No todas las cañas lucen tanto las fibras como esta, ¿eh? Y esta, fíjense que yo no la quemé, no le hice nada, yo no las quemo ni nada. Esta es como que es así, ven que va cambiando, que acá está más clara y de acá está más oscura. Es mismo de la caña, o sea, natural de la caña. Eh, a las cañas también lo que se puede hacer, las cañas piensen que también se las trabaja de la misma manera, en cuanto al acabado superficial, ¿sí? Se las trabaja de la misma manera que la madera, ¿sí? O sea, yo puedo utilizar lacas, dependiendo también qué tan natural y sustentable quiera hacer uno, ¿no? Uno ahora, hoy en día, uno está tratando de dejar de utilizar las lacas, ¿sí? O sea, una de las lacas, por ejemplo, Cetol, que se impregna, ¿sí? Tal vez Cetol lo recomendaría en los casos en que va a estar a la intemperie, ¿sí? Cetol tiene una línea Balance, que es como más sustentable, ¿sí? Que puedes aplicar brillo o satinado. Cuando uno aplica satinado, lo que tiene la ventaja es que para mí se luce más, ¿no? Más natural, pareciera, ¿no? Como que te queda más natural. Tal vez después uno tiene las lacas, los barnices, ¿sí? Los barnices comunes, los más económicos, que te generan una capa, ¿sí? Tal vez esas lo que tienen es que, bueno, justamente te generan una capa, ¿no? Entonces, dependiendo también uno qué tan natural lo quiera, si bien te va a proteger, bueno, te genera una capa, ¿sí? Por eso, pero depende del uso que uno vaya a dar. Yo, por ejemplo, en la mesa de los niños, a la mesada, sí o sí tuve que ponerle, sí, una protección, porque bueno, ustedes vieron los chicos que trabajan con témperas, con marcadores, con crayones y demás, si uno no le pone algo, digamos, bueno, a la primera cambio te quedó todo mal, o sea, no le sacas más las manchas, ¿no? Si no, dependiendo del tipo de uso y aplicación que va a tener el producto, también se puede utilizar como en la madera algo mucho más natural, que es como el aceite de lino, ¿sí? O la cera de abejas, ¿sí? Que lo que tienen eso es que se impregna, tal vez al principio te queda como medio pegajoso, después una vez que se seca ya queda bien, y lo que tiene es que normalmente con ese tipo de método se luce mucho más natural, ¿sí? Y se luce mucho más las vetas. Es lo mismo que como es en la fibra, perdón, las vetas en la madera y las fibras acá en el bambú, ¿sí? Digamos, hay diferentes tipos de acabado que uno puede usar. Y si no, directamente, también uno puede usar una laca poliuretánica, pero bueno, obviamente que es mucho más tóxica, ¿no? Tóxica para ponerla, tóxica para sacarla, tóxica, pero uno puede utilizarla, que uno la suele utilizar también, eso sí, también te genera una capa, pero bueno, por eso, depende del tipo de producto, ¿sí? La función del producto. Eh, y si no, directamente lo que uno puede hacer es lo que les decía yo antes, aprovechar justamente las propiedades y todas las características que tiene el bambú, y uno directamente le da calor, lo va quemando, ¿sí? Y entonces le da dando color y hace que suelte esa resina y que se haga más, ¿no? Lo único que yo les recomendaría es que en el caso de esos, dependiendo de dónde ustedes van a poner, que para mí sí o sí ese tipo de caña necesita algún tipo de, no sé, algún tipo de elemento que haga que no contraiga bichos, ¿sí? Porque si no, contrae bichos va a contraer seguro. Yo, por ejemplo, tengo allá unas cañas en el fondo que me he hecho todo un cerco, eh, y todo el cerco, o sea, bueno, se fue también, o sea, está toda bichada, digamos, todavía se mantiene, pero bueno, sé que con el tiempo me voy quedando sin cañas, digamos, pero bueno, como lo natural, ¿no? Digamos, es como uno ir viendo cómo se va degradando el material y bueno, o sea, yo, porque no tengo problema de eso que se me vaya, digamos, en algún momento lo voy a querer sacar, entonces no tengo problema. Ahora tal vez por ejemplo, como vemos ahí, una silla y bueno, la silla no es que se puede ir desarmando, ¿no? Digamos, dependiendo también el cliente, las exigencias que tengan. Pero bueno, no obstante, empiezan hoy también hay la calagua, ¿sí? Empiezan a haber elementos muchísimo más naturales y no tan tóxicos que permiten proteger al bambú, ¿sí? O al tipo de producto que nosotros tengamos, para que, bueno, para que queden bien protegidos.
Bueno, en cuanto a lo que yo les iba a mostrar esto del perchero, primero, bueno, se me extendió mucho la teoría, igual lo del perchero era algo muy simple, un poco hablando de todo lo que hablamos, que yo les decía que es un producto que, bueno, que yo voy a empezar a vender ahora, que bueno, es empezar a trabajar el bambú de manera más natural, ¿sí? Con diferentes tipos de elementos. Yo en este caso, ahí les muestro, no sé si lo voy a poder sacar porque puse el gancho muy apretado, no creo que lo pueda sacar, porque me costó muchísimo meterlo y me parece que ese no lo voy a poder sacar. Y yo les quería mostrar cómo quedaba el macramé. Bueno, una de las formas que yo les iba a enseñar de hacer un perchero, esto es igual algo muy simple, ¿sí? Fíjense, se lo voy a mostrar. Ay, esperen que estoy llena de camas. Es bárbaro esto. Acá, ¿ven? Ahí. El perchero sería colgar, uy, claro, no traje nada para, bueno, el perchero sería colgar algo acá, ¿sí? O sea, uno lo tiene así y colgarse algo ahí. Acá lo que estoy usando es la caña al natural, ¿sí? Fíjense, yo todavía esta al final no la pude lijar, la quería lijar para ustedes, pero no la pude, o sea, no la terminé de lijar, ¿sí? Fíjense que esta se fisuró. A ver si se ve. Bueno, no sé si se ve. Ah, bueno, ahí también se fisuró. Bueno, una caña que se fisuró. Esta, ¿qué será? De 4 más o menos, ¿eh? Sí, es chica. Pero bueno, vieron, se fisuró. Bueno, nada, yo porque le estuve sacando un poco, la estuve lijando, ¿sí? Ven que ahí está como más lijada, todavía le falta, acá en cambio no, ven que está al natural, ¿sí? Esto es igual uno, en este caso que es un proto, yo utilicé como para empezar a reutilizar cosas, ¿sí? Conseguí, digamos, que me den estos cueros, ¿sí? Si bien el cuero lo que menos es sustentable, obviamente, ¿no? Todos lo sabemos, que para producir el cuero se contaminan los ríos. Hay cuero igual ecológico, ¿sí? No, este no es el caso, no voy a mentir, es cuero, esto es un cinturón, ¿sí? Que pasa que, bueno, conseguí un montón de cinturones y, bueno, empecé a usarlos, dije, bueno, ya que si bien el cuero que contamina ya está producido, ya está listo, así que lo voy a empezar a utilizar, a mí me servían, ¿sí? Eh, ven que es ¿dónde se le nota que está? Acá, ven que tiene los cosos de los agujeritos del cinturón y esto también, esto no se lo puse yo. Bueno, no importa. Cuestión es que es utilizar lo que tiene esto, por ejemplo, esto que vos preguntabas de la unión, esto fue una forma simple para mí de empezar a vincular, ¿sí? O sea, fíjese que yo utilicé, bueno, este cuero con unos remaches, ¿sí? Entonces acá, o sea, hablando un poco de cómo vincular, al utilizar un elemento, ¿sí? Que puede envolver al bambú, ¿sí? Y que lo puedo yo ajustar a la medida que yo quiera, me permite justamente una unión, ¿sí? Un vínculo bastante simple en cierto sentido, ¿sí? De elaborar. Bueno, esto sería una muestra, ¿sí? Sino ahora también que están de moda el macramé, sería hacer, no sé si alguna está al tanto del macramé, si le gusta el macramé. A mí me gusta, de todo lo que es artesanal, soy diseñador industrial, pero todo lo que he hecho con las manos me interesa. O sea, soy muy de oficio, me gusta mucho lo que es el oficio. Entonces es hacer este tipo de, si están en internet chicos, hacer este tipo de trabajo, ¿sí? Donde uno puede también hacer un perchero, o sea, no le pongo el otro porque se me ajustó mucho y no creo que pueda sacarlo. Eh, pero bueno, más allá del tipo de producto que uno puede llegar a diseñar, a mí lo que más me interesaba era poderles mostrar, ¿no? Diferentes tipos de formas de producir, ¿no? Con esto que yo les hablaba de las terminaciones, ¿sí? De cómo uno puede utilizar la caña de bambú simple y utilizando elementos simples, ¿sí? Que uno puede llegar a tener, nada, puede empezar a construir. Por eso les digo, o sea, me es difícil profundizar más en el hecho de que tal vez como no sé de dónde proviene cada uno, digo profesionalmente, ¿no? Que conocimientos, pero me parece que por eso después terminé eligiendo un poco este perchero por eso, ¿no? Para poder simplificar al máximo la comprensión de cómo trabajar el bambú, ¿no? Si no, también está esta, bueno, que
acá, digamos, hacerle ya algunos cortes, como hice yo, ¿sí? Yo no sé si, a ver, yo que trabajo acá con la Sierra Sin Fin, no sé si todos conocen la Sierra Sin Fin. Ah, ven que se me va. Esperen. Sí, no, se oscurece todo, ¿no? Ah, de este lado. Esperen, perdón, ¿eh? Ahí ven la Sierra Sin Fin, ¿no? O sea, la Sierra Sin Fin lo que tiene es que uno pasa por acá y corta, ¿sí? Fíjense que yo acá hice este aro, ¿ven? Acá. O uno puede hacer, me parece que es súper interesante, fíjense los nudos, son hermosos, los nudos del bambú. Eh, También se pueden trabajar para hacer macetas. Yo, por ejemplo, con todos los desperdicios que tengo, he hecho macetas. En mi casa tengo millones de macetas todas macetas de bambú, digamos que me parece que se pueden trabajar muy bien, como también hacer lámparas. Después tengo, bueno, este es el producto que yo decía que había tenido que aplicar, ¿no? El Penta, digamos, que es para, bueno, justamente hacer que no se llene de bichos. Después tengo esta, por ejemplo, no sé si cuánto conocimiento tendrán. Esta es la lijadora de banda. Sí. Esta es la lijadora de banda, que yo la utilizo muchísimo, ¿sí? Porque, bueno, come mucho más. Si bien la lijadora de banda no está pensada para algo como es el bambú, que es algo cilíndrico, porque la lijadora de banda justamente está pensada para algo eh, plano, ¿no? Igual se puede utilizar, digamos, yo la utilizo mucho. Ah, ya. Y la amoladora, que bueno, no la agarré antes de prender el Zoom, lamentablemente, no me di cuenta. Pero bueno, la amoladora también sirve y mucho para, bueno, también para seguir lijando o para, bueno, para hacer cortes. La amoladora lo que tiene es que, bueno, para hacer cortes tengan mucho cuidado porque se puede salir el disco. Por eso normalmente conviene más por utilizarla para los que son lijo. Y bueno, no tengo mucho más, no sé si quieren hacer alguna pregunta, cómo vienen, quieren, no sé, alguno que hay alguno que ya haya trabajado ¿cómo se llama? Con el bambú o que le haya interesado por algo en particular, que quiera comentar algo. Ah, mira qué bueno que hace juguetes. ¿Y qué tipo de juguetes? Ah, bueno, justo te decía, ¿no? Pero me los hace un artesano. Ah, mira. Y a ver, ¿querés mostrarnos tu página o algo para como compartir? O si te puedo ayudar con algo del bambú, no sé. A ver, liviano, ok. Espero que si quieren lo comparto yo. Esperen, dejo de compartir esto. Lo busco y comparto yo. Y si hay alguien que quiera decir algo más, voy acá. Ahí se me fue el chat. Ahí. Liviano. Ay, mirá qué lindo. Ah, pero sos vos, Mariana. Ahora recién me doy cuenta. Yo me recuerdo de vos, Mariana. Estuvimos en una expo. En la expo de. Ay, sí. Me acuerdo que te compré un mantel. Ay, ¿cómo se llamaba esa expo? Una de niños era, o de bebés. Que yo estaba con las bicis. Que compartíamos stand, me parece. Sí, me acuerdo. Esa, Mavin, o Mavin, no sé cómo es. Ay, sí, yo me recuerdo de vos. El CMD, claro, sí, están buenísimos tus. Ah, ¿y estás interesada en hacer los juguetes en bambú? Bueno, cualquier cosa, consultame, me tenés en Instagram. Si necesitas que te ayude con algo o lo que vos quieras, vos decime. Porque para mí reda, Ay, estoy como incómoda. Reda para hacer muebles. Ah,
para hacer muebles, ay, perdón, porque justo leí lo que puso ahí, como que dije cualquier cosa, que me parece que reda para, ¿cómo se dice? Para juguetes, por eso que te mostraba, y hay bastantes cosas en juguetes de bambú, porque eh, hasta me parece que es súper interesante en el bambú el tema de las, bueno, o sea, al contrario, la diferencia entre las cañas, esto de los diámetros y los espesores y demás, hasta me parece que es interesante para jugar, ¿no? Con los niños, ¿no? O sea, esas cuestiones en los juguetes. Ah, mira, rampas y bolitas. Bueno, pero me parece que, que está bueno. Ah, mira los barbijos, me muero. No, me parece que es súper interesante, para hacer este bambú. Cualquier cosa decime lo que necesites, o sea, así, sin ningún tipo de compromiso, Mariana. ¿Y hay alguien más que quiera hacer algún tipo de consulta? O bueno, si llegas a querer comentar algo más, pero ¿alguien más que quiere decir algo? O alguien que quiera saber algo más del bambú, lo que quieran, ¿eh? Ya estamos en 55. ¿Estamos todos bien? ¿No tienen ninguna duda? Esperen que dejo de compartir. Ahí está, ahí me veo yo. Bueno, si no hay ninguna otra duda, no quieren comentar nada, no sé, está la moderadora que ahí nos puso que fue la moderadora, Micaela, que Sí, nos por puso lo acá. de. Ah, perdóname, pero porque voy leyendo y como que me vuelve, como que. No, nada, entonces que va a estar, digamos, que esto va a estar en internet, digo. ¿Cómo es eso que está en internet? Sí, 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 se va a subir todo a internet al canal de YouTube. Ah, bueno, buenísimo. Pero bueno, después que puede ir eligiendo cuál ver, ¿cómo va a estar? Claro, claro, de todo el evento. Este va a estar Ah, subido también. ah, mirá qué bueno. Bueno, Lo puedes buenísimo. compartir también. Ah, está perfecto, dale, sí, genial. Bueno, buenísimo. Entonces, si no tiene ninguna duda, ya damos por cerrada la charla. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Gracias a todos por estar. Me parece súper interesante que podamos seguir difundiendo al bambú y no tengan duda de contactarme. Cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Por cualquier contacto o cualquier pregunta en específico, lo que quieran, no hay drama. A mí me encanta hablar del bambú, en el momento que pueda responderles, les respondo. Pero sí, o sea, amante de las cañas de bambú, así que no hay ningún problema.